Tensei Shitara Slime Data Ken, volumen 7. El conflicto entre lo santo y lo demoníaco. Capítulo 1. Demonios y planes. Una vez que nos decidimos por el nombre de Octagrama, Misery y Rain, las sirvientas de cabello verde y azul al servicio de Guy Crimson prepararon una comida extravagante para todos nosotros. Estaban vestidas con trajes de sirvientas de color rojo oscuro, y resultó que sus habilidades en la cocina eran insuperables. Como me dijo Ramírez, el propósito original del Consejo de Valpurgis era permitir que los señores demonio pasaran el rato e intercambiaran información. Como vestigio de esto, tal vez, el espacio en el que nos encontrábamos presentaba una habitación separada, una especie de salón informal, se podría decir. La asistencia no era obligatoria y todos los señores demonios hacían lo suyo. Algunos se iban inmediatamente después de que terminara la reunión, algunos se quedaban el tiempo suficiente para cenar y otros pasaban el tiempo charlando en el salón. Yo fui por la comida. No tienes una oportunidad como esta todos los días, y sinceramente, teniendo en cuenta lo mucho más dominado que estaba Guy en comparación con el resto de nosotros, quería ver cómo era su dieta. La comida resultante fue más exquisitamente deliciosa de lo que jamás podría haber imaginado. Cada plato fue un nuevo descubrimiento asombroso, el mejor de su tipo en todo el mundo, y mientras me detenía en cada uno de ellos entre sueños. Informe. Análisis de componentes completo. Ahora es posible recrear las recetas de estofado de tigre negro, gallo asado con salvia, sorbete de melocotón dorado y filete de dragón de tierra dormida asado. Me robé todas las recetas. ¿Es eso malo de mi parte? Parecía un poco injusto, no es que realmente entendiera lo que los hacía funcionar. Robarlo hace sonar ilegal o algo así. Esto fue solo recopilación de inteligencia. Estas recetas requerían carne de monstruos con calificación A o superior, que no ves exactamente caminando por la ciudad todos los días. Pero una vez que tuviera los ingredientes correctos, creo que sabría cómo prepararlos ahora. El festín se completó con una abundante selección de fruta fresca. 6 de nosotros estábamos en la mesa, por cierto. Yo, Guy, Milim, Ramírez, Dino y Dagrul. Valentina y León se habían ido hacía mucho tiempo. Me tomé un momento para reprender a Milim por engañarme mientras se atiborraba. Todavía se estaba haciendo la tonta, pero necesitaba darle una muestra de la realidad. Mientras tanto, Carion y Freya me prometieron que todos discutiríamos el futuro en otro momento. Una vez que limpiáramos después de la guerra, supuse que me consultarían sobre el próximo trabajo de reconstrucción de la ciudad. Esta iba a ser una nación completamente nueva, una con Milim a la cabeza, y tenía la intención de abordar esas discusiones para que me beneficiaran tanto como fuera posible. Ramírez todavía me estaba molestando acerca de mudarse a mi ciudad. La rechacé rotundamente, por supuesto, pero ella no se daba por vencida. Lo podías ver en sus ojos. Supuse que Trainee sería lo suficientemente amable como para tranquilizarla un poco por mí, pero tenía la ligera sospecha de que a Trainee le encantaba malcriar a Ramírez más que cualquier otra cosa. Parecía que era prácticamente para lo que ella vivía, así que me recordé a mí mismo que no debía esperar mucho mientras decidí vigilarlas. Dagrul y Beldora parecían llevarse bien, y Guy y Dino estaban enfrascados en una conversación amistosa. Decidí ofrecerles a todos un poco del mundialmente famoso brandy de Tempest, destilado de nuestro propio vino. Parte de mis esfuerzos de marca, se podría decir. Correr la voz sobre lo útiles que éramos como nación aceitaría los engranajes para la diplomacia más adelante. Eso es cierto ya sea que estés tratando con un señor demonio o con tu vecino de al lado. Nada mal. Bueno, mira esto. Ga. Cof, cof, cof. Hombre, eso tiene algo de mordisco. Quizás era demasiado alcohol para Dino, pero Guy y Dagrul lo disfrutaron. Entonces, ¿podrías no beberlo todo primero, Beldora? Tenía una reserva bastante decente en mi estómago, pero no la almacené allí solo para que Beldora pudiera engullirlo todo. Y Milim inmediatamente agarró el brandy también, por supuesto. No la dejé tener ninguno. Sabes que sería una borracha enfadada. Y considerando cómo me engañó, tuve que poner mi pie en esto. ¿Y está bien para mí?
Ramírez, mientras tanto, ya acunaba preciosamente su copa, 3 hojas al viento en un abrir y cerrar de ojos. Dejé que los frenéticos Beretta y Trainee se ocuparan de ella. Esto fue realmente bueno para mí. Si se hubiera mantenido sobria y sin distracciones esta noche, hay muchas posibilidades de que hubiera intentado seguirme de regreso a Tempest. Así que las cosas estaban en pleno apogeo en poco tiempo en esta fiesta, y decidí despedirme antes de que Ramírez despertara de su estupor. Fue un gran final para el Consejo de Valpurgis, no era en absoluto lo que esperaba, pero me alegro de que mi preocupación haya sido en vano al final. Habían sido, por decirlo menos, 24 horas llenas de acontecimientos. Valpurgis comenzó al dar la medianoche. Cuando lo terminamos, ya era temprano en la tarde del día siguiente. En un instante, estaba de regreso en Tempest. El viaje hasta allí fue una cosa, pero con dominio del espacio, el viaje de regreso fue pan comido. Y a diferencia de antes, mi nación no se había derrumbado en mi ausencia. Los ánimos estaban altos, todo funcionó bien y me sentí tremendamente aliviado. Todas nuestras fuerzas habían mantenido su alerta máxima, tal como lo ordené. Todos eran más refinados ahora, contribuyendo a la seguridad en las calles más que nunca. No había pasado por alto nada. El sistema de seguridad de la ciudad, inspirado en la policía con la que estaba familiarizado en la tierra, parecía ser un éxito decente. Mientras observaba todo esto, un pensamiento golpeó mi mente. Sabes, las defensas de este país por sí solas podrían acabar con una nación o dos por sí solas, ¿no es así? Después de todo, casi todos los soldados que quedaban en servicio de defensa eran equivalentes a un rango B. Su bestia mágica o paranormal de variedad de jardín no se atrevería a acechar cerca. En general, el Estado de Derecho y el orden realmente se habían afianzado por aquí. Pero eso me hizo preocuparme por los monstruos que salían de la ciudad y que podrían causar estragos en otro lugar. Sería mejor, pensé, comprobar eso. Así que arrastré a Beldora y Shion de regreso a la ciudad, montados en la espalda de Ranga. En el momento en que entré a la ciudad, los residentes locales y los soldados que patrullaban inmediatamente se arrodillaron al costado del camino, formando un camino para que yo los siguiera. Todo fue tan expertamente coreografiado. No tenía ni idea de cuándo aprendieron a hacerlo. ¿Qué pasa con eso? Pensé, solo para encontrar a Diablo acercándose a mí desde el otro extremo del camino. Me dio una sonrisa sincera, una llena de alegría, mientras intercambiaba miradas con rigor. Bienvenido de nuevo, señor Rimuru. Nos llena de alegría saber de su inducción al octagrama. Estoy tan contento de verle de vuelta aquí a salvo. Aprecié eso de rigor di Diablo, sí, pero, en serio, ¿qué está pasando aquí? ¿Y cómo supieron que fui coronado señor demonio? Esa tenía que ser la primera vez que alguien usaba el término octagrama en este mundo también. Debería saberlo, lo pensé yo mismo. Las preguntas seguían acumulándose. ¿No se suponía que Diablo estaba conquistando el reino de Farmus en este momento? ¿Por qué estaba aquí persuadiendo a todo el pueblo para que hiciera este pequeño número de baile para mí? Comenzando a sentirme un poco avergonzado por todo esto, finalmente decidí preguntar. Es simple, señor Rimuru, respondió el sonriente Diablo. Le habíamos pedido al señor Beldora que nos mantuviera actualizados. Miré a Beldora con los ojos entrecerrados. Inmediatamente desvió la mirada. Amigo. Vamos, hombre. Todavía no sé de qué es culpable, pero es culpable de algo. Después de apretarle un poco los tornillos, Beldora rápidamente reveló la verdad. Resulta que accedió a ser de informante de Tempest a cambio de 3 platos de postre en la próxima comida, y cumplió con su parte del trato, contándole a Diablo todo lo que sucedió en el consejo. Ahora tenía sentido. ¿Por qué sabían que yo era un señor demonio y sobre el nombre de octagrama que habíamos adoptado? Tal vez debería ir tan lejos como para elogiar a Diablo por sus habilidades para recopilar datos. Incluso si una persona fuera lo suficientemente inteligente como para considerar sobornar a alguien tan poderoso como Beldora, solo unos pocos se atreverían a intentarlo. Por supuesto, Beldora merece mucho crédito por estar de acuerdo con esa tontería, pero aún así, me gusta este tipo de comportamiento proactivo. Si todas las partes involucradas estaban complacidas, no vi la necesidad de insistir.
Aún así. Beldora, ¿tú necesitas comer? ¿Qué clase de tontería es esa, Rimuru? No es cuestión de necesitar comer o no. Yo como porque quiero. Tampoco necesitas comer, ¿verdad? Ga. Él tenía un punto. No tengo mucha pierna para pararme aquí. La cocina de Suna había mejorado a pasos agigantados últimamente, y teníamos una variedad de postres en oferta en estos días. Conseguimos recrear a la perfección los bollos de crema que encontré en ese café inglés, e incluso estábamos inventando cosas como el flan ahora. La mayor variedad de bebidas alcohólicas disponibles también contribuyó a la invención de nuevas golosinas tentadoras. Tenía a Yoshida, el dueño de la cafetería, ayudándome con esto, desarrollando nuevas recetas y demás. Accedió de buena gana, feliz de tener acceso a las bebidas que preparamos. Ahora, dijo alegremente, creo que puedo hacer muchas cosas que antes no podía. Ya teníamos algunos platos de prueba preparados para nuestras mesas. Beldora había probado algunos de ellos durante la celebración justo después de que lo resucité, y los resultados parecían haber sorprendido al tipo. ¿Estás seguro de que deberías dejarte engañar tan fácilmente con comida como esa, Beldora? Y todo lo que se necesitó para hacer masilla a milim en mis manos fue solo un poco de miel. ¿Sabes? Tal vez podría conquistar el mundo con una cocina bien surtida en lugar de todas estas fuerzas militares. Mientras pensaba en esto, Shion y Diablo estaban intercambiando algunas palabras entre ellos. Serviste como guardiana de señor Rimuru, ¿no es así? Por supuesto lo hice. Y gracias a eso, ahora todos sabemos que no eres necesario mientras yo esté cerca. Pero, ¿qué pasa con la tarea que te dio el señor Rimuru? Ejejejeje. Todo está bien. Tengo la intención de informar personalmente al señor Rimuru al respecto. Sus sonrisas ni siquiera llegaban a sus ojos, la rivalidad seguía siendo tan intensa como siempre, pude ver. Si los dejara solos, estarían en eso todo el día. Chicos, ¿pueden acabar con eso? Sí. Rigorda sintió. Estoy seguro de que el señor Rimuru está cansado. Creo que Aruna tiene una comida preparada para todos ustedes. Podemos hablar una vez que esté lo suficientemente refrescado. Gracias, Rigor. Me encanta este nuevo aire de autoridad que estás dando. Así que le pedí que me guiara por la ciudad. Todos los que pasamos eran todos sonrisas, listos para entrar en modo fiesta en un abrir y cerrar de ojos, pero Benimaru y su equipo aún no habían regresado de su misión. La celebración completa podría esperar hasta más tarde. Por ahora, podía descansar sabiendo que al menos un problema espinoso estaba resuelto. Por lo tanto, decidí sumergirme en mi baño de aguas termales, disfrutar de la comida que Aruna me preparó, recargarme mentalmente y luego escuchar el informe de Diablo. La batalla con Clayman terminó con una victoria total para mí, y eso solo dejaba el establecimiento del nuevo reino de Yom, y nuestra futura disputa con la Santa Iglesia Occidental para tratar. Habría nuevas negociaciones para considerar en breve, con el reino de las bestias de Urasania, con la nación alada de Fulbrosia, con los devotos del dragón que adoraban a Milim, pero todo parecía destinado a terminar en términos amistosos, por lo que no había necesidad de preocuparse mucho sobre ellos ahora. Entonces, le pregunté a Diablo mientras disfrutaba de un poco de té después de la cena, ¿qué has estado haciendo? Te pedí que destruyeras el reino de Farmus e instalaras a Jon como su nuevo rey. Si abandonaste ese trabajo y regresaste aquí, ¿debo suponer que eso significa que necesitas más recursos? Estaba de vuelta en forma de slime por primera vez en mucho tiempo, relajándome en el regazo de Shion mientras disfrutaba de la redondez de sus pechos sobre mi cabeza. Creo que eso hizo que mi pregunta sonara aún más serena de lo que pretendía. Si Diablo necesitaba ayuda, pensé que alguien como Zoe podría proporcionarla. Volvimos a tener algo de margen para variar, no hay necesidad de hacer que Diablo se las arregle solo. Shion se estaba riendo encima de mí, diciendo algo como, oh, yo diría que ser su buscador de té es el trabajo ideal para Diablo, mi señor. Permítame conquistar ese reino en su lugar, y así sucesivamente, pero la ignoré. Simplemente no podía verla como a la altura de la tarea. Probablemente era su manera de echarle una mano a Diablo, pero yo no estaba escuchando, y resultó que no era necesario.
No, señor Rimuru, dijo mientras volvía a llenar mi taza, no serán necesarios recursos. Todo está avanzando sin problemas y de acuerdo con el plan. Beber té en forma de slime era un poco complicado, así que simplemente decidí recostarme y disfrutar del aroma mientras me preparaba para recibir su informe. Ah, una dicha. Una dicha que terminó abruptamente con lo siguiente que dijo. Primero, los restauré a todos a su condición original. Reducirlos a trozos de carne inertes estaba resultando bastante, inconveniente. ¿Trozos de qué? ¿De qué está hablando? Shion se estremeció un poco, notando mi confusión. Espera, ¿era ese su método de interrogatorio? Oh, chico. Será mejor que apague mi imaginación antes de que las cosas se pongan demasiado peligrosas. Había hecho una visita a la sala de interrogatorios exactamente una vez, advirtiéndole que no, fuera demasiado lejos, con los 3 prisioneros que teníamos allí, pero, bueno. Honestamente, no me importaba si Shion los mataba, en ese momento, así que no insistí demasiado en el tema. Un poco tarde para arrepentirme ahora, supongo. Las cosas ya se veían peligrosas aquí, pero mantuve una cara valiente, ocultando mi confusión mientras animaba a Diablo a continuar. Lo primero que hizo Diablo, como le explicó obedientemente a Rimuru, fue restaurar la salud del arzobispo de la iglesia Reigiem y del hechicero del palacio Rasen. Esto se llevó a cabo de camino a Farmus, en 2 carros rodeados por un equipo de guardias montados. Diablo estaba sentado con los 3 prisioneros en uno de los vagones. Bueno, sentados. No era exactamente correcto, porque aunque el vagón podía acomodar cómodamente a 6 pasajeros, Diablo era la única figura visible dentro. Los otros 3 estaban dentro de cajas en el suelo. Como, bueno, trozos vivos de carne. Lo que había hecho Shion era convertirlos en una forma casi demasiado espantosa para describir, algo muy alejado de cualquier cosa reconociblemente humana. Lo había hecho en pequeños pasos incrementales para asegurarse de que nadie muriera, exponiendo lenta y repetidamente su musculatura al aire exterior, raspando delicadamente la carne de sus huesos. Para decirlo con menos delicadeza, Shion estaba usando a esos 3 para ayudarla a aprender a filetear seres humanos vivos, mientras se aseguraba de que los sujetos no sintieran dolor físico en absoluto. Esto fue MasterChef, la habilidad única de Shion, que los llevó a todos al borde de la muerte, solo para revivirlos con una poción curativa para que pudiera comenzar su investigación desde el principio. La vista y la sensación de que eso se repitiera una y otra vez, ver cómo sus cuerpos se desarmaban y se volvían a armar, todo sin dolor, los rompió a los 3 para siempre. Podías verlo en sus expresiones angustiadas, cuando podías distinguir sus rostros, con todas las otras tripas y vísceras expuestas en el camino. Regresarlos a Farmus así, todos ellos podían decirlo, era una mala idea. Así que Diablo comenzó a idear una solución, aunque a regañadientes. ¡Qué dolor!, se quejó. Las leyes que rigen su existencia continua han sido tan retorcidas y distorsionadas, que la magia curativa apenas funciona en ellos. Pero la experiencia también le abrió los ojos al poder de las artes y otras habilidades únicas, algo que va más allá de la mera magia. Incluso con su conocimiento casi completo de la magia y sus reglas en este mundo, había encontrado una nueva sorpresa con la que jugar. Le encantó. Por lo tanto, en ese carro que se dirigía a Farmus, Diablo desterró con éxito los restos de la fuerza de Shion cuando se aplicó a los 3 prisioneros. Reigiem fue el primero en ser revivido, seguido por Resen. Diablo no tenía un orden particular en mente para esto, pero cuando llegó el momento de enfrentarse al rey Etmaris de Farmus, se detuvo. Oh, gracias, gracias. Fue Reigiem quien encontró su voz primero. Pero basta de nosotros, agregó Resen. Mi rey. Por favor, devuelve a mi rey a lo que era. Diablo recompensó esta lealtad ciega con una mirada inquieta y se rió. Ejejejejeje, ¿tú, pidiéndome favores? ¿Entiendes que el pago por esto es caro, muy caro? Había amabilidad en su sonrisa, pero ni una pizca de calidez en sus ojos. Ah. No, no, yo. Raz empalideció de miedo y arrepentimiento. Y entonces recordó. Diablo,
sentado tranquilo y sereno frente a él, no era un demonio con el que jugar. Un archidemonio, o en realidad, nada tan accesible como eso. Un archidemonio sería una amenaza, lo suficiente como para tal vez significar la perdición para cualquier nación más pequeña a la que visite. Así es como obtuvieron su calificación especial A, calificando para el estado de calamidad. Su fuerza mágica hizo que cualquier esfuerzo a medias en una barrera mágica se doblegase a su voluntad. La ferocidad de su aura podría volar las fortificaciones defensivas de una ciudad entera en un solo ataque. Todo eso, además de hechizos mágicos que aplastaban todo lo que encontraban. Cualquier aventurero que no tuviera al menos un rango A no tenía ninguna posibilidad de manejar un archidemonio, simplemente pararse frente a uno sería perder la vida. Incluso Rasen dudaría en enfrentarse a uno. Pero eso ni siquiera se comparaba con Diablo. No parecía haber ninguna aura saliendo de él en absoluto, parecía simplemente humano. Solo sus ojos eran únicos. Una mirada, y eran inolvidables, como lunas doradas en la oscuridad de la noche con franjas de rojo carmesí en el medio. Era alarmantemente espeluznante, pero por lo demás, no era diferente de los demás, lo que significa que simplemente podía caminar a través de cualquier fortificación, que una ciudad pudiera usar para bloquear el acercamiento de un demonio menor. Si los humanos tenían alguna ventaja sobre los demonios, era en conocimiento y cautela. Los monstruos también podían ser inteligentes, pero cuanto más inteligentes eran, más querían mostrarlo, generalmente en la forma de su aura, que usaban como una especie de tarjeta de presentación impulsada por la magia. Eso fue lo que hizo que las barreras sensibles a tales oleadas de energía fueran tan efectivas contra ellos. Pero, ¿qué pasa con un monstruo que oculta su aura? ¿Una calamidad que de repente aparece, en medio de la calle? Rasen ni siquiera quería imaginar ese escenario. Un demonio rompiendo una barrera mágica, aunque lamentable, al menos podría anticiparse. Te daría tiempo para reforzar tus fuerzas y lanzar un contraataque. Pero si ese demonio pudiera ignorar la barrera por completo, cualquiera podría ver que no era cosa de risa. Cualquier monstruo como ese tendría un nivel de archidemonio o superior. Ese era Diablo, uno de los primeros demonios primordiales. Pero había algo aún más aterrador que eso. Ese fue el hecho de que Diablo, este antiguo y temible demonio, estaba al servicio de otro maestro. El maestro de todos esos monstruos, con ojos dorados sorprendentemente hermosos y cabello azul plateado, brillando tanto que casi podías ver a través de él. Fugaz, pero poseedor de un poder más allá del reconocimiento de cualquiera. Alguien digno de ser llamado Señor Demonio. Su mente estaba llena de puro terror mientras observaba a este señor masacrar a un ejército de 20.000, pero cuando se encontraron más tarde, sintió una emoción diferente. Cuando se llevaron a Rasen como prisionero de guerra, la forma en que este señor demonio lo miraba. Era como mirar un guijarro en el camino. En el momento en que esos ojos dorados lo vieron, Rasen estaba prácticamente intoxicado. Se había ido el dolor que atormentaba su cuerpo, el miedo a la muerte inminente. Y entonces entendió. Hay cosas en este mundo que nunca debieron ser tocadas. Una voz de los cielos resonaba, no te vayas por la borda. Debe haberle advertido a Rasen entonces. No cuentes con tus posibilidades. Enfrentarse a un ser que cuenta con un demonio primordial entre sus sirvientes, no es de extrañar que tu nación haya caído. Para un señor demonio como ese, destruir a Farmus con una sola mano sería demasiado simple. Rasen lo recordaba todo. Ignorando las sacudidas y sacudidas del carruaje, se levantó de su asiento y se arrodilló ante Diablo. Por supuesto que entiendo. Y espero poder, que me permita unirme a usted incluso como su sirviente más humilde. Juro que mi cuerpo y mi alma son suyos para que los utilice. Así que, por favor, ofrezca un poco de piedad al rey Etmaris. Estaba apostando toda su lealtad a esta petición. Diablo lo aceptó con un asentimiento plácido. Muy bien. Supongo que incluso alguien como tú se considera relativamente poderoso según los estándares humanos. Estoy seguro de que tienes tus usos. Además, no tenía intención de matarlo a menos que señor Rimuru me lo ordenara. Estaré encantado de liberarlo para ti. Pero, sin embargo,
Si el monarca quisiera volver a ser como se recordaba a sí mismo, tendría que trabajar para ello. Tendría que mostrarse a la nobleza del reino, en la forma horrible en la que se encontraba ahora, para mostrarle al mundo la estupidez de doblar un arco contra Rimuru, al que Diablo estaba tan dedicado. Rasen esperó con nerviosismo a que Diablo continuara, mientras que Reigiem estaba demasiado aterrorizado por la atmósfera opresiva como para moverse un centímetro. Pero dejaré pasar esto solo una vez. Dependiendo de tu comportamiento futuro, no solo la vida de tu rey, sino también el mismo aliento de existencia que sopla sobre la tierra de Farmus puede ser extinguido. Lo dijo literalmente. La voluntad de Diablo, es decir, la voluntad de Rimuru, debía ser seguida, o de lo contrario. Rasen y Reigiem, e incluso el rey Edmaris en su forma expuesta, retorcida y en una caja, todos sabían la intención detrás de la declaración. Los tres eran tontos, pero no eran idiotas. Les gustara o no, entendieron que Diablo no dudaría en actuar ante esa amenaza. Ahora estaba claro que la única forma en que podían seguir con vida era darle a Diablo todo su apoyo. Por supuesto, señor. Denos cualquier pedido que busque. Cooperaremos lo mejor que podamos. Reigiem arrojó su cabeza cerca del suelo en una reverencia humillante, a un pelo mental de lamer las botas de Diablo. Tiene nuestra lealtad, mi señor. Y Rasen ya había tomado una decisión. Si el rey estaba a salvo importaba poco ahora. Lo único que había mantenido a Farmus y su linaje real a salvo durante tanto tiempo era el orgullo de Rasen por su trabajo. Incluso Edmaris, en toda su angustia y desesperación, podía verlo. Ahora, Rasen lo había abandonado, y por lo tanto, había abandonado a Farmus. Pero el rey sabía que era la mejor opción disponible. Desafiar al señor demonio significaba la destrucción de la nación. Al rey Edmaris le quedaban dos opciones: jurar lealtad a los demonios o intentar una resistencia y morir inmediatamente. Y el buen rey no era tan tonto como para tomar una decisión equivocada en un momento como este. Por lo tanto, para su último acto oficial como líder del reino de Farmus, hizo el movimiento correcto. Como el último rey de Farmus, declaró, con cierta renuencia, pero aún en voz alta y clara: prometo que le proporcionaré el apoyo que necesite, señor Diablo. Diablo tenía promesas de los tres. En ese momento, tras bambalinas, su habilidad tentador estaba haciendo su trabajo, asegurando que cada uno estaría en su servidumbre. No se preocupen, susurró suavemente el demonio con una sonrisa. Hagan lo que les digo y me aseguraré de que no sufran por ello. La tierra de Farmus estaba en un estado de confusión masiva ese día. Su señor, el rey Edmaris, había regresado en un estado de cosas impactante. Allí, en las cámaras de audiencia del Castillo Real, la nobleza reunida de la nación se quedó sin aliento con horror. Allí, encima del trono, se había colocado con reverencia una caja sobre el cojín. Dentro había un cubo de carne, una mezcla nauseabunda de geometría y biología con la cara del rey enterrada en el centro. Estaba vivo, sus ojos estaban un poco vidriosos mientras miraba fuera de la caja, pero aún así estaba completamente consciente. Shogo, ¿qué locura es esta? ¿Por qué su majestad está en un estado tan miserable? Escucha. Escucha. ¿Y los otros dos? ¿Qué pasó con nuestros ejércitos reales? ¿Y qué hay de Folgen? ¿Qué está haciendo nuestro capitán caballero? ¿Cómo pudo haber sucedido esto con el señor Rasen supervisando los asuntos? El pánico se extendió cuando los nobles comenzaron a gritarse unos a otros, tratando fervientemente de enmascarar su miedo. Rasen, tomando la forma de Shogo, no podía culparlos. Varios días después de perder el contacto mágico regular, las personas que quedaban en el reino estaban sobre alfileres y agujas. Su fuerza orgullosa y abrumadora de 20.000 no podría haber sido derrotada, pero no se sabía qué tipo de eventos inesperados podrían haber ocurrido. No había forma de estar seguro de si su rey estaba a salvo, incluso, más que suficiente para llenar cualquier mente con dudas sospechosas. En medio de esto,
Rasen había llevado al arzobispo Reihiem de regreso a casa, usando un portal teletransportador para transportarlos a ambos de regreso a la cámara transportadora del castillo. Un centinela que pasaba había notado sus formas inertes en el suelo temprano en la mañana de ese día. Los guardias de palacio entraron en pánico mientras se apresuraban a identificarlos. Shogo Teguchi, el de otro mundo, y Reihiem, arzobispo y confidente cercano de su majestad. Los guardias ayudaron a este último a levantarse, todavía confundidos por todo esto, antes de notar la caja que el niño se esforzó mucho en mantener a salvo en sus manos. Uno de ellos miró hacia adentro, sin estar preparado para la vista. Era un alto oficial de la Guardia Real, conocido por su valentía y frialdad bajo fuego, pero ni siquiera él pudo evitar gritar de horror. Había hilos de alguna materia orgánica no identificable que se conectaba al azar de una sección a la otra, emitiendo un hedor a podrido, una visión retorcida, como sacar todos los órganos de un cuerpo y pegarlos de nuevo al azar. El único gobernante del reino de Farmus había sido reducido a una criatura enfermiza, y nadie podía criticar a esa guardia real por gritarle tan groseramente. Atraídos por el ruido, otros fueron a ver y reaccionaron de la misma manera. Los asistentes y ministros se vieron sumidos en un caos total ante la transformación de su señor. Algunos gritaron y sollozaron. Algunos se encontraron vaciando sus estómagos en el acto por miedo. Algunos se desmayaron por completo. Ninguno de ellos podía creer que este era su rey. Pero esta era la realidad. Cuando finalmente se atrevieron a acercarse lo suficiente, se confirmó definitivamente. Realmente era Etmaris ante ellos. ¿Qué están haciendo?, gritó uno de los ministros. Debemos ayudar a su majestad. Ese fue el catalizador. De inmediato, todos entraron en acción. Los hechiceros que se quedaron en el palacio probaron todos los hechizos a su disposición. Los sacerdotes de alto nivel de la Santa Iglesia Occidental fueron convocados, cada uno intentando su propia magia curativa. Enfrentados a este objeto de miedo primario, intentaron desesperadamente restaurar al rey a la normalidad, con los rostros tensos ante la visión enfermiza, tratando de mantener su ingenio mientras continuaban con su trabajo. Pero nada funcionó. No importa lo que intentaron, no pudieron salvar a su rey. Ahora Shogo había recuperado la conciencia. Inmediatamente fue llamado para ser interrogado. Rasen sintió una ligera sensación de simpatía allí, frente a sus antiguos camaradas. Su lealtad estaba directamente con Diablo, y no dudaría en traicionarlos ahora. Todos enfrentarían sus destinos solos, en función de sus propias decisiones, pero Rasen sintió un poco de lástima por ellos. Todo esto fue por orden de Diablo, incluida su inconsciencia fingida. Todo iba según lo planeado. Como sirviente de Diablo, Rasen había recibido información sobre lo que su nuevo maestro pretendía hacer con este reino. Entendía perfectamente lo que había que hacer para lograr esos objetivos. En una palabra, esta tierra se convertiría en el juguete del señor demonio. En el momento en que Farmus fue seleccionado como tablero de juego con todos aquí como peones, la historia del país como una preocupación constante llegó a su fin. Pero esto no fue necesariamente una mala noticia para su gente. Cuando le contaron los planes del señor demonio, Rasen sintió una gran esperanza. Ya en su mente, podía ver la tierra de Farmus cada vez más próspera que nunca. Si lograr este objetivo significaba derrocar el sistema actual, que así sea. Cálmense. Este es Rasen dentro de este cuerpo. He llevado a su majestad de regreso a un lugar seguro, con la amable asistencia de un campeón de nuestra causa. ¿Qué? ¿No eres Shogo? ¿Qué pasó con? Ah, sí, ahora veo. Imagínate, señor Rasen dentro del cuerpo de ese descarado mocoso de Shogo. Tomará un tiempo acostumbrarse. A pesar de la confusión inicial, la gente en la cámara estaba convencida. Después de todo, Rasen era un gran mago. ¿Pero huiste de la batalla? ¿Significa eso que nuestras fuerzas, las fuerzas de Farmus, han sido derrotadas? ¿Qué pasó después de eso? No regresaste al castillo simplemente porque no pudiste erradicar a los monstruos, ¿verdad? Las preguntas de los nobles se convirtieron en un torrente. Eran los líderes de la nación,
aunque muchos de ellos en secreto o no tan en secreto, tramaron usar esta guerra como una tapadera para las ganancias que pretendían obtener de ella. La derrota, y las pérdidas financieras que conlleva, eran nociones impensables. Silencio, todos ustedes. Debemos dejar que el señor Rassen diga su parte. Fue el marqués de Muller quien finalmente calmó a la multitud. Eso también era parte del plan. Diablo se había puesto en contacto con él la noche anterior a través de una conexión con Fuse, maestro del gremio del reino de Blue Moon. Todo estaba procediendo tal como Diablo se lo había imaginado. Rassen comenzó explicando cómo se salvaría el rey. Aparentemente, un campeón nativo llamado Yom había negociado con el señor de los monstruos, obteniendo parte de su poción restauradora que pronto traería de vuelta a Farmus. Ya se había enviado la noticia a los guardias de la puerta, listos para recibir al grupo de Yom en cualquier momento. Luego pasó a lo que sucedió exactamente con las fuerzas de Farmus. No avanzó mucho en la historia antes de que la cámara estallara en gritos una vez más. Todo lo que se necesitó fueron 3 palabras mágicas: Veldora ha renacido. Eso no puede ser. ¿Ese dragón malvado encontró una nueva vida en la tierra de los monstruos? No, pensé que Veldora había sido desterrado eternamente. No hay tiempo que perder. Debemos informar esto a la Santa Iglesia y hacer que envíen un grupo de cruzados de inmediato. Se acabó. Si el señor Rassen dice la verdad, no tenemos forma de resistir. Las fuerzas restantes en Farmus apenas son suficientes para levantar una nueva defensa. Él tiene razón. Trae a nuestros caballeros aquí de inmediato. Por supuesto. Si se corta nuestro vínculo mágico con ellos, debemos enviar un mensajero para el general Folgen. No hay tiempo para esas tonterías. Debemos huir de esta tierra antes de que este conocimiento llegue al público en general, o podemos perder cualquier oportunidad de hacerlo. Reinaba el caos y el terror. Algunos profesaron la necesidad de contraatacar, otros consideraron oportuno abandonar al pueblo y marcharse al exilio. Muller los silenció a todos con un rugido atronador. Basta de esto. Ya sea que nuestros caballeros estén vivos o no, la situación sigue siendo la misma. El pánico no logrará nada para nosotros, señor Gita. ¿A dónde piensa huir? Ese dragón tormenta es una catástrofe para todos nosotros. Los nobles recuperaron la compostura. La calma regresó por un momento, solo para romperse cuando Rassen continuó, explicando lo que había ocurrido en esa tierra lejana, la triste y completamente inventada tragedia de cómo toda la fuerza de Farmus había desaparecido sin dejar rastro, luego del renacimiento de Veldora. La historia hizo callar a toda la nobleza presente. Nadie dijo nada. Era completamente absurdo, tan difícil de creer, para todos. Pronto, comenzaron a hacerle preguntas a Rassen, intentando enfrentarse a la situación. Señor Rassen, ¿es todo eso cierto? ¿No tenemos idea de dónde están ninguno de ellos? De hecho, la batalla entre nuestras fuerzas y los monstruos resucitó al dragón durmiente en su dominio. Eso no podría ser posible. La Santa Iglesia Occidental lo declaró sellado para siempre. ¿Estás diciendo que eso fue una mentira? No. Tenían razón, Veldora había sido extinguido de este mundo. Pero las semillas de las especies dragón nunca se pueden eliminar por completo. Simplemente renacen en otro lugar. Sin embargo, a todos nos sorprendió ver este renacimiento tan cerca de nosotros y en tan poco tiempo. Entonces, ¿qué pasó con los sobrevivientes, señor Rassen? Sí. ¿Sigue vivo el general Folgen? ¿Cuántas fuerzas aún podemos contabilizar? Rassen negó solemnemente con la cabeza. Todos habían muerto, gracias a un Rimuru enfurecido, esa era la verdad. Pero tenía órdenes directas de Diablo de describir el destino de cada luchador como desconocido. ¿Cuál es el significado de esto? Como dije, no sé dónde están. Los caballeros y monstruos que luchaban en esa tierra desaparecieron una vez que Veldora revivió. Éramos todo lo que quedaba. Ridículo. Solo para estar seguro, ¿literalmente quieres decir que desaparecieron?
¿No esparcidos por la tierra después de una derrota? Nuestros equipos de suministro habrían estado estacionados detrás de las líneas del frente. Seguramente deben estar a salvo, al menos. Rasen se quedó en silencio, con los ojos cerrados. Ver esto obligó a todos a confiar en él en su palabra. Todos los caballeros se habían ido. Uno de los ministros cayó al suelo, estallando en lágrimas. Él fue quien preguntó por los equipos de suministro, en gran parte porque su hijo había sido enviado a uno de ellos, su primera experiencia de batalla. Mantenerlo alejado del frente había significado mover todos los hilos que podía, pero el esfuerzo había sido en vano. Solo había accedido a su despliegue porque se suponía que se trataba de una redada, un viaje para apoderarse de los activos de los monstruos y matarlos con abandono. Y ahora esto. La desesperación llegó tan inesperadamente que lo hizo llorar casi al instante. Pero incluso esa tragedia fue solo una entre una multitud. Aproximadamente 20.000 personas estaban desaparecidas en acción. Fue una pérdida cataclísmica como ninguna que la nación haya visto nunca, y aunque oficialmente estaban desaparecidos, nadie los esperaba pronto en casa. Eran tan buenos como muertos. Y ahora todos ellos habían conectado ese cataclismo en sus mentes con el renacimiento de Beldora. Todos habían sido sacrificados para dar vida al dragón. Para el mismo Beldora, eso no era más que una odiosa mentira, pero era exactamente lo que Rimuru y sus asesores querían. Diablo acababa de hacer un uso magistral de Rasen para manipular los pensamientos y las mentes de la nobleza de Farmus. Luego, como si fuera una señal, se escucharon pasos fuera de la sala del trono. Jom y su equipo habían llegado, con Murran como su principal asesora, Gruesit, su principal guardaespaldas y el hechicero Rommel, su secretario personal. En la retaguardia estaba el propio Diablo, vestido con su mejor ropa estilo mayordomo, pero resumando una arrogancia muy poco mayordomo por cada poro. Esta cámara no era el tipo de lugar en el que alguien tan humilde como un aventurero pudiera entrar fácilmente, pero Rasen había arreglado que un guía los guiara. Lamento haber tardado tanto, dijo Jom a Rasen, pero creo que finalmente conseguí que el tipo grande viera las cosas a nuestra manera. Trató de mantener la cabeza en alto como un estadista, pero sus hábitos de habla callejeros resultaron menos fáciles de arreglar. Convertirlo en noble no iba a suceder de la noche a la mañana. Solo su actitud hizo que los otros nobles lo cuestionaran. ¿Quién diablos eres tú? ¿Tienes alguna idea de tu rudeza, plebeyo? A pesar de haber sido informado de que el grupo de Jom estaba aquí para curar al rey, uno de los ministros consideró oportuno reprenderlo. ¿Estaba al tanto de Jom el campeón? Sí. La imagen de Jom había circulado, por lo que el ministro sabía exactamente con quién estaba hablando. Tampoco se podía confundir su exoarmadura, pero nada de eso le importaba. Este era el castillo real, y las reglas de las calles comunes no se aplicaban aquí. La lengua casual de Jom era inaceptable. Esto desconcertó a Reesen. Volvió una mirada cautelosa hacia Diablo, evaluando si esta diatriba lo ofendía o no. Si la nobleza no estaba completamente preparada para esto, Rasen tendría que cargar con la culpa. Podía entender la ira del ministro, era una reacción perfectamente normal, como él lo veía, pero ahora no era el momento para esto. Lamentó no haber sido más minucioso en su orientación. Señor Carlos, intervino, por favor, espere un momento. Este grupo es el mismo que nos salvó. Son los únicos que tienen la clave para rescatar a su majestad. ¿Qué? ¿Te salvaron, señor Rasen? Como el llamado defensor de nuestro reino, señor Rasen, eso difícilmente suena como usted. ¿Cuál es el significado de esto? A pesar de las dudas de los nobles, Rasen seguía siendo el mago más poderoso de Farmus. No había duda de sus poderes, y su historial en la defensa del reino de las amenazas externas se extendió a lo largo de cientos de años. Sus palabras no debían tomarse a la ligera, por lo que la nobleza envainó sus espadas por ahora. Sin embargo, en todo caso, esta respuesta fue simplemente un engaño frente al peligro mortal que enfrentaba esta nación. Si Rasen se había salvado, tal vez había una manera de que todos ellos también pudieran salvarse. Cuando Rasen abrió la boca para responder a la pregunta, otra voz se unió a la conversación.
Permíteme responder eso. Era Reijem, el arzobispo. Había pretendido ser el mismo, solo revivió este momento para acudir en ayuda de Rasen. Aliviado, Rasen asintió y luego se volvió hacia Diablo, notando su sonrisa expectante. Sí. Entonces, ¿cómo fue rescatado el señor Rasen? Confío en que ya te haya hablado del despertar del dragón tormenta, comenzó Reijem. El campo de batalla fue intenso, los vehículos de ambos lados chocaron entre sí. Nuestro lado superaba en número al de ellos, pero los monstruos tenían la ventaja geográfica. Fue una batalla mucho más dura de lo que cualquiera de nosotros esperábamos, y hubo muchas bajas en ambos lados. Su voz resonó en la cámara silenciosa mientras continuaba, vigilando de cerca a Diablo para evaluar su respuesta. El caos en el campo de batalla fue lo que revivió a Beldora, y cuando apareció en escena, tanto humanos como monstruos fueron sacrificados en masa. Fue todo lo que el señor Reigiem y yo pudimos hacer para mantener protegida a su majestad, dijo Raesen mientras asentía. Tuvo cuidado de enfatizar que no había nada que pudiera haber hecho para salvarlos. Exactamente. Estábamos situados en la retaguardia de la fuerza principal, observando con desesperación cómo se desarrollaba la tragedia ante nosotros. Ante el dragón tormenta, condenando a muerte a nuestras legiones y aplastando todo a su paso, todos dijimos nuestras oraciones finales. Pero entonces, uno se alzó para interponerse entre nosotros y este mercader de la muerte. Rasen le lanzó una mirada a Diablo, a lo que Diablo asintió satisfecho de sí mismo. Era justo la señal que él y Reigiem querían. No era otro que el señor Rimuru, el maestro de los monstruos. De hecho lo era. Señor Reigiem y yo estábamos preparados para morir, pero el señor Rimuru convenció a señor Beldora para calmar su ira. ¿Convenció? ¿Él realmente habló con el monstruo? Sería un suicidio estar ante seres como Beldora. Estar expuesto a todas esas magículas mataría a la mayoría de las criaturas. ¿Cómo lo hizo? La nobleza estaba comprensiblemente sorprendida. Si se pudiera razonar con Beldora, tal vez había una manera de evitar que arrasara la tierra. Miraron hacia Rasen y Reigiem con expresiones esperanzadas. Había muchas posibilidades de que Beldora perdonara a Farmus, pero sería una tontería esperar que eso sucediera. Pero, ¿qué había que hacer, entonces? Nadie tenía una respuesta para eso. Ahora que sabían que una fuerza de 20.000, incluido el cuerpo de caballeros personal del rey, había sido literalmente borrada de la existencia, nadie fue lo suficientemente imprudente como para sugerir enfrentarse al dragón. Si podían negociar con esta amenaza, esa era la mejor solución para todos. Todos ustedes saben, supongo, que el señor Rimuru también es el supervisor del bosque de Jura. O eso dice él, al menos, se quejó un ministro. Diablo recibió esto con un ceño fruncido que inmediatamente llenó a Rasen de alarma. No es un mero decir, ministro, dijo. He presenciado personalmente la ciudad que construyeron los monstruos, y en verdad, es más que digna de servir como capital de cualquier reino. Pero podemos discutir eso más tarde. Independientemente, el señor Rimuru tiene a las dríadas, los guardianes de Jura, trabajando junto a él. Como le dijo a la nobleza, Rimuru usó a las dríadas como una especie de intérprete para sus conversaciones con Beldora. Eso lo hizo aún más convincente. Las dríadas eran bien conocidas por tener el poder de proteger las tierras donde dormía Beldora. Fueron clasificadas como rango A según los cálculos del gremio independiente, y en términos del peligro que representaban, el especial A no estaba fuera de discusión. Si estuvieran sirviendo a este monstruo Rimuru, sus poderes deben ser al menos tan extensos como eso. Nadie en la sala tuvo problemas para imaginárselo. Todos eran nobles de alto nivel, y ninguno de ellos era perezoso con su recopilación de inteligencia. Ya veo. Así que convertirlo en nuestro enemigo fue un error. Los ministros recordaron lo ansiosos que estaban por invadir las tierras de los monstruos. Odiaban enfrentar esta realidad, pero era un dolor de cabeza con el que todos tenían que lidiar ahora. Esto es siniestro, murmuró uno de ellos. Si fue posible negociar con este dragón, entonces antagonizar nuestra única incursión potencial fue un grave error. De hecho, el resto de ellos se puso visiblemente más pálido.
No había forma de que pudieran pedirle a Rimuru que interviniera de su parte. En el peor de los casos, incluso podría enviar a Beldora a Farmus para darles una lección a todos. Entonces John, sumariamente ignorado hasta ahora, caminó hacia el centro de la cámara. Asegurándose de que todos los ojos estuvieran sobre él, comenzó a hablar con voz tranquila. Sí, escuchen, ustedes no tienen que preocuparse por eso. Cuando maté a ese Lord Orco, estuve trabajando con Rimuru todo el tiempo. En realidad, es un tipo bastante abierto de corazón por lo general, ¿sabes? De hecho, tiene un gran interés en trabajar junto a la humanidad. ¡Ojo! El señor Carlos lo interrumpió, ejerciendo toda su pretensión real. Entonces deja que este hombre nos sustituya y cuéntale nuestras demandas. Le daremos nuestras demandas más adelante, así que retírese a otra habitación y espérenos. La clase es una cosa onerosa. Ya sea un campeón de la gente o no, John todavía era un plebeyo, ni siquiera considerado digno de un título de caballero. Muchos en la sala no ocultaron cuánto lo menospreciaban. El señor Carlos era un conde, uno de los más poderosos de la burocracia de Farmus, y el mayor ejemplo de lo engreída que solía ser la nobleza. Esta actitud normalmente no sería un problema en esta cámara, pero, de nuevo, ahora no era el momento. Algunos de los otros nobles ya estaban poniendo los ojos en blanco ante Carlos. Vaya, espera un segundo. Dije que normalmente tiene el corazón abierto, pero ahora no, ¿sabes a lo que me refiero? Todos ustedes probablemente saben por qué. ¿Qué? Le declararon la guerra a la nación de Rimuru, ¿verdad? Mala idea, amigos. Rimuru perdió a algunos de sus amigos en esa batalla. Él, está bastante cabreado. ¿Qué tontería es esta, plebeyo? No es su lugar cuestionar las acciones de nuestra nación. Si estás hablando con Rimuru, eso es todo lo que necesitamos. Es el deber de un campeón intervenir por nosotros. Debes hacer algo. El señor Carlos estaba actuando tan altivo como siempre, ignorando totalmente las súplicas de John. John tuvo problemas para ocultar su disgusto. Lo juro, estos nobles, pensó, esforzándose por parecer imperturbable mientras continuaba. Mira, ¿puedes escucharme un momento? Por lo que escuché, no enviaron ningún emisario, no declararon la guerra ni nada. Simplemente tomaron a algunos de otros mundos y los dejaron ir a la ciudad, ¿eh? Salí a mediar con ustedes, pero cuando escuché todo eso, déjenme decirles, me sorprendió. Pero mira, soy un hombre de Farmus. Nacido y criado. No quiero ver mi patria arruinada, así que traté de encontrar una manera de calmar a Rimuru. Resen me lo pidió. Si la nobleza seguía actuando tan despóticamente como lo hacía, no era exagerado decir que los días de Farmus estaban contados. Sintiendo a Diablo detrás de él, John pudo sentir físicamente la condenación sobre todos ellos. Ver a Diablo le enseñó a John todo sobre lo que era el verdadero mal. Le hizo darse cuenta de la pandilla de bandidos de poca monta que él y su grupo eran en realidad. El verdadero mal no se molesta en tratar de engatusar a los hombres a cargo. No se inclinan ante nadie, permaneciendo constantemente fieles a su voluntad. Diablo se estaba comportando bien en este momento solo porque estaba siguiendo fielmente las órdenes de Rimuru. Él, actuando en este momento, tendría efectos adversos en el futuro de John como el nuevo rey. Castigar en exceso a los nobles dejaría sin resolver el problema real, y si simplemente los matara a todos para callarlos, empañaría la reputación del nuevo gobierno. La forma más ideal de manejarlos era esperar hasta que algunos de los más rebeldes hicieran notar su presencia. Por eso Diablo se quedó en silencio, observándolos a todos con atención. Si, por el contrario, la nobleza decidió provocar su ira, todo eso saldría volando por la ventana. Si Diablo decidiera que no valía la pena mantener con vida a ninguno de ellos, ese sería el final para ellos, allí mismo. Murran y Gruesit, que actuaban como asesores de Diablo, estaban de acuerdo en eso. Solo unos pocos magins de alto nivel podrían aspirar a acorralar a alguien tan poderoso como Rasen. Diablo era uno de ellos, y si Diablo quería tomar medidas, Farmus en su actual estado debilitado no podía hacer nada para resistirlo.
Esta era gran parte de la razón por la que el grupo de Yom estaba mucho más nervioso, acerca de cómo sería esta reunión en la sala del trono que cualquiera de los nobles. Rasen se sentía igual que Yom. Estaba claro que Diablo pensaba poco en la vida humana, y no tenía ninguno de los complejos sobre títulos nobles y plebeyos que tenían el resto de ellos. Todos eran igualmente inútiles para él, su trato con el rey Edmaris lo hizo deslumbrantemente obvio. Si comenzaron a insultar a Rimuru, maestro de los monstruos, no tenían idea de cómo reaccionaría Diablo. El señor Carlos, con suerte, sería el único objetivo de su ira. Si no fuera así, toda vida inteligente podría desaparecer por completo de Farmos. Rasen lo sabía, y ese conocimiento lo puso frenético. Apaciguando el pánico que corría dentro de su cabeza, hizo todo lo posible para respaldar a Yom. Señor Carlos, eso es suficiente de su parte. ¿Qué? ¿Te pones del lado de este plebeyo desaliñado, señor Rasen? Dije, eso es suficiente, se encontró gritando. No dejaré que te entrometas hasta que entiendas la situación. Era raro que Rasen levantara la voz en la corte. Acobardó a la nobleza en silencio, esperando a ver qué pasaría después. Escúchenme, todos ustedes, dijo, recordando mentalmente el guión que le dieron. El señor Yom nos está diciendo la verdad. Shoubo y sus compatriotas de otros mundos fueron derrotados por los generales del ejército de monstruos. Cuando nuestras fuerzas intentaron invadir a nuestros enemigos, el dragón tormenta nos bloqueó, sellando nuestro destino. Los sobrevivientes son el señor Reihim, su majestad y yo, solo nosotros tres. Estábamos cautivos, y fue la buena palabra del señor Yom lo que nos valió nuestra liberación. Continuó con el relato, y nadie más se atrevió a ponerlo en duda. Pronto Reihim y Yom contribuyeron con información, apoyados por Moyer y el conde de Helmen. Juntos, todos defendieron su caso ante las figuras más grandes y brillantes de la política de Farmus. ¿Entonces dices que su majestad fue objeto de una maldición en el campo de batalla que lo puso en su estado actual? Nuestro Señor ha ofrecido paz, y el maestro de los monstruos está dispuesto a escuchar. ¿Estás diciendo que Farmus, nuestra patria, ha cedido ante los monstruos? ¿Tenemos alguna otra opción? Seguramente no pretende sugerir que continuemos la batalla. Tendríamos que responder ante el dragón tormenta. No, yo. Los de otros mundos, sus haces en la manga, habían sido derrotados por los altos funcionarios de Rimuru. Beldora estaba en movimiento. La Federación Jura Tempest, una organización a la que una vez ridiculizaron como una chusma de bestias babeantes, estaba, al menos desde una perspectiva militar, a pasos agigantados de Farmus. Intentar organizar un ataque frontal contra este enemigo sería el colmo de la locura. Todos en la cámara pensaron lo mismo. Al admitir la derrota, el rey tomó la única decisión disponible para él. Pronto, el grupo había llegado a un consenso. Bueno, si nos hacen una oferta, ¿por qué no aceptarla, todos? La mayoría asintió con la cabeza a la sugerencia de Moyer. Había algunos contrarios entre ellos, sin duda, pero ninguno de ellos expresó sus preocupaciones. Nadie parecía cuestionar el hecho de que esta guerra ya no podía continuar. Ahora estaba resuelto. El reino de Farmus entraría en negociaciones con Tempest. Y con eso decidido, Diablo finalmente tomó su ejemplo. Jejejeje. Una sabia decisión, dijo mientras comenzaba a caminar hacia el centro. En ese caso, como prometí, les devolveré a su rey. ¿Quién es usted? Perdóneme, dijo Diablo con orgullo. Mi nombre es Diablo, fiel servidor de mi líder, el gran y poderoso Rimuru. La nobleza reunida tenía poca idea de cómo dirigirse a este hombre. Diablo parecía tan natural entre ellos que tenían problemas para hablar. Solo Rasen demostró algún temor hacia él, porque solo Rasen sabía lo que significaba ese nombre. El mero hecho de que el nombre existiera, le infundió terror. Algunas cosas, pensó mientras miraba con envidia a la audiencia y suspiraba, es mejor que no se sepa en absoluto. Otros, sin embargo, miraron a Diablo con recelo. Estos eran la propia guardia real del rey, estacionados al lado de su señor y vigilando cada movimiento de este intruso.
Finalmente, cuando estaba a punto de llegar al trono, se interpusieron en su camino, solo para ser completamente ignorados, mientras Diablo continuaba trazando un camino hacia la espantosa caja sobre el asiento. El guardia ahora estaba visiblemente enojado, pero, sin embargo, congelado en su lugar. Incluso si quisieran hablar, ninguno de ellos podría. Según los cálculos del gremio independiente, cada caballero de esta guardia calificó con A-, no del todo una A, pero sin duda por encima de una B. Incluso se podría llamarlos los más fuertes de la fuerza restante de Farmus, dejados en el castillo para mantener el resto de la administración bien custodiada. Eran 100, allí en la cámara, y ninguno de ellos podía moverse ni un centímetro. No fue algo que Diablo les hizo activamente. Era simple terror. Sus bien afinados instintos de supervivencia les dijeron a cada uno de ellos cuán peligroso era Diablo. Muy bien, dijo mientras saludaba a la vista con una sonrisa. No es necesario que nadie muera innecesariamente, ¿verdad? Así continuó hasta que se detuvo en la caja que contenía lo que quedaba del rey Edmaris. Con calma, sacó una poción completa de un bolsillo y la vertió directamente en el recipiente, y sin que nadie se diera cuenta, al mismo tiempo deshizo la maldición vinculante colocada por Shion sobre su contenido. La transformación resultante fue espectacular. En el momento en que la medicina hizo contacto con la carne, el rey estaba de regreso, en la forma robusta que todos recordaban. El plan de Diablo fue un éxito rotundo. Este rey, cuya enfermedad había sido considerada incurable por los hombres reunidos, volvió a la normalidad en un instante. Los médicos y hechiceros asistentes gritaron de sorpresa. ¿Qué es esa poción? Es una poción completa, respondió suavemente. Una creación especialmente refinada de mi tierra natal, el más potente de todos los tratamientos restauradores. Lo exportamos solo a naciones en términos amistosos con nosotros. Esta introducción fue una parte clave del plan. La poción, después de todo, era la principal arma económica de Tempest. Las pociones completas rara vez se encontraban en todo el mundo, generalmente desenterradas de las ruinas de antiguos imperios mágicos. Un sorbo podría hacer milagros, incluyendo la regeneración de las extremidades faltantes. Solo un elixir de resucitación, un agente que proporciona nada menos que la resurrección, podría superarlo. La receta se había perdido con el tiempo, aunque se rumoreaba que los enanos estaban tratando frenéticamente de recrearla. Si se estuviera fabricando activamente, la gente de todo el mundo la buscaría. Diablo había escuchado previamente, de Gabil y otros, sobre lo ansioso que estaba Rimuru por anunciar esta maravillosa droga. A diferencia de Shion, era un alumno entusiasta que aprendió todo lo que había que saber sobre Tempest en poco tiempo. Por lo tanto, a pesar de lo sombrío de la situación, no desperdició la oportunidad de presumir un poco. Esa atención al detalle lo hizo sobresalir entre el personal de Rimuru. Fue, en cierto modo, un ejemplo bastante extremo de la negativa de Diablo a ceder en todo lo que hizo, una de las razones por las que enemistarse con él fue extremadamente desaconsejable. Sabía que Rasen y Reihiem tenían miedo de que pudiera masacrar a todos en el castillo. Pero nada más lejos de su mente. Hacer eso acabaría con la confianza de Rimuru en él. Se le había encomendado la tarea de convertir a Yom en el rey de este reino, y Diablo no era tan estúpido como para arriesgarse a eso. En su mente, tenía un plan astuto, el clásico palo y zanahoria. Las aplicaciones cuidadosas de ambos le permitirían manipular las mentes de los ministros y nobles reunidos aquí. Haría que consideraran más sabio consentirlo que desafiarlo. Y si alguno de ellos era lo suficientemente tonto como para tomar la decisión equivocada, limpiaría el reino de su presencia. Esa fue la esencia de esto. El rey estaba de vuelta en forma humana, para asombro de su audiencia boquiabierta. Para el observador casual, parecía que la poción completa solo lo había curado. ¿Cómo te sientes?, preguntó Diablo. Edmaris, un poco pálido en la cara pero por lo demás no peor por el desgaste, asintió en respuesta. Ah. Sí. Gracias. Me salvaste. Esta débil respuesta fue mitad sentimientos honestos, mitad acto con guión. Edmaris estaba cumpliendo las órdenes de Diablo. Tentador, la habilidad única de Diablo,
pertenecía a la misma familia que el misericordioso de Rimuru, lo que le permitía un control total sobre cualquiera cuyo espíritu había roto lo suficiente. Bajo su influencia, si el rey Etmaris alguna vez intentara desafiar la voluntad de Diablo, Diablo sería informado de inmediato. Mientras el rey se ponía la ropa provista apresuradamente por un asistente y exhalaba un suspiro de alivio, Diablo le hizo un gesto con la mirada. Él asintió de vuelta. Ahora, mi señor, tengo un mensaje del señor Rimuru, mi propio señor, dijo Diablo. Me alegrará escucharlo, mensajero del reino de los monstruos. Esta fue la primera vez que el rey de Farmus reconoció a Tempest como una nación soberana. También fue una señal para todos en la sala. A partir de este momento, en lo que respecta al rey Etmaris, Tempest sería reconocido como un socio negociador ordenado, lo que a su vez significaba que Diablo era el representante oficial del otro lado de la guerra. Fue un gesto tan significativo como Etmaris pudo hacer, en un esfuerzo por no caer en el lado equivocado de Diablo, y gracias a eso, cualquier noble que fomentara ideas de revuelta fue silenciado para siempre. Por supuesto, nadie tenía voluntad de continuar la guerra en este momento. Esta declaración fue menos por el bien de Diablo y más con la esperanza de proteger a los propios compatriotas del rey. Permítame darle su declaración. Dentro de una semana, mi señor desea celebrar conversaciones de paz entre los representantes de ambas naciones aquí, en esta tierra. Antes de firmar el tratado de paz, se le pide que acepte las siguientes condiciones proporcionadas por nosotros. Diablo sacó varios pedazos de papel pergamino. Tiene derecho a tomar sus decisiones sobre estas estipulaciones. Después de una apertura ominosa, el documento expuso sus términos, aparentemente escritos por Rimuru, pero en realidad, escritos por Diablo. Su contenido era, para ser franco, repugnante. El primer artículo previsto era que el rey abdicara y la nación pagara las reparaciones de guerra. El segundo fue que la nación se rindiera a Tempest y se convirtiera en un estado vasallo. La tercera ni siquiera era una opción, simplemente establecía que, si las dos primeras opciones no eran respondidas afirmativamente, la guerra continuaría. Es posible que estas condiciones no parezcan alterar mucho la situación actual. Pero lo hicieron. Con Tempest ahora reconocida como Estado, el equilibrio de Farmus después de comenzar una guerra sin siquiera una declaración formal era, en el mejor de los casos, inestable. Ninguno de sus vecinos querría ninguna parte de él, y la Santa Iglesia Occidental sin duda estaría muy ocupada con Beldora. Nadie en la sala imaginó que algún poder local haría todo lo posible para ayudar a Farmus. Era, en otras palabras, un chantaje. Una amenaza de arrasar la tierra, evitable solo tragándose una letanía de reglas intolerables. Diablo leyó todas las condiciones en voz alta. Su voz altiva llegó a todos los rincones de la habitación, la alegría evidente en su rostro mientras disfrutaba de las reacciones de la nobleza. Cuando terminó, pudo escuchar a uno de los ministros susurrar, ridículo, en medio de un gemido. Esto lo ignoró mientras se volvía hacia el rey Etmaris y se inclinaba. Eso es todo. Tenga una respuesta lista para nosotros dentro de una semana. Espera un momento. Es muy poco tiempo para que trabajemos. Al menos danos un mes para. Silencio. Tengo mal genio. Pero, señor, este no es un asunto sobre el que podamos decidir en el Parlamento Real. Debemos convocar a los varones regionales y organizar una votación con toda la asamblea. Dije, silencio. Tus problemas logísticos me importan poco. Y también sugeriré que no intentes ningún truco juvenil con nosotros. No se tolerarán estas excusas que extiendan el plazo. Si no hay respuesta después de una semana, entenderemos que desea continuar con las hostilidades. Le pido que brinde su consideración completa de este asunto. Y con esa precaución unilateral, Diablo le dio la espalda al rey y su corte. Podía escuchar a alguien llamándolo tirano en voz alta, pero no le molestaba. Simplemente dejó atrás a John y sus hombres y se fue solo, aparentemente con su trabajo del día. Después de que se fue, el rey Etmaris convocó oficialmente una sesión del Parlamento Real, con toda la nobleza requerida para estar presente.
Esto se fijó para 3 días a partir de ahora, apenas el tiempo suficiente para reunirlos a todos incluso con la ayuda de la magia, pero eso era lo que estaba en juego. Si el plazo de Diablo era una semana, la nación tenía que actuar. El tiempo era esencial. El llamamiento tenía que hacerse a todos ellos. De inmediato, los asistentes del rey entraron en acción. La sala resonó con el clamor de la actividad cuando comenzaron a prepararse para la reunión mientras Edmaris observaba, exhausto. ¿Todos ustedes entienden la situación?, preguntó débilmente a sus ministros más cercanos. Antes de que lleguen los nobles, tendremos que decidir una dirección. Ofreceré mis puntos de vista mañana, en otro lugar, y me gustaría saber la de todos ustedes también. No cabía duda de que Farmus se precipitaba precipitadamente hacia su perdición. Ahora no era el momento para luchas internas dentro de la burocracia. El Parlamento iba a ser una reunión salvaje y confusa, eso era seguro, lo que hizo que fuera aún más importante que todos estuvieran en la misma página de antemano. Eso, pensó el rey mientras reafirmaba en silencio su determinación, y así podemos mantener las bajas lo más bajas posible. Al día siguiente, el rey y su grupo volvieron a reunirse en otra sala de reuniones. Todos ellos eran confidentes de confianza, con la única excepción del marqués de Müller, el más poderoso entre los elementos neutrales de la corte, y su socio, el conde de Helmen. Edmaris comenzó resumiendo los eventos que condujeron aquí una vez más, mientras su audiencia escuchaba en silencio. Rasen y Reigiem ya habían cubierto este territorio, pero la horrible verdad de todo esto todavía se estrelló contra los ministros como un maremoto. «Mi señor», preguntó Müller, ¿todo esto es cierto? Quiero decir, ¿sobre la resurrección de Beldora? El rey asintió. Es solo la forma en que Rasen y Reigiem lo expresaron ayer. Pero el único problema al que me enfrento en este momento es qué condiciones se deben aceptar, de las 3 que se ofrecen. Eso, y también deseo deliberar sobre cómo manejar eventos futuros. Como él dio a entender, no se debe dejar nada sobre la mesa en esta discusión, y pronto, las opiniones volaron en todas direcciones. El bosque de Jura que protege Beldora es una tierra prohibida. Ni siquiera el Imperio de Oriente ha intentado apoderarse de él. Sería una tontería abordarlo por nuestra cuenta. Muy cierto, muy cierto. No hay camino a la victoria para nosotros. Cualquier otra actividad beligerante significaría el fin de nuestra nación. Por supuesto. La pregunta, entonces, es cómo abordar las condiciones 1 y 2. Me niego a dejar que nos colonicen. ¿Cómo podríamos dejar que los monstruos nos gobiernen cuando nuestras propias posiciones ni siquiera han sido garantizadas? Eso no es necesariamente cierto. Dudo que veamos más guerras, por ejemplo. Ridículo. Los varones terratenientes del reino difícilmente permitirán tales tonterías. Significará una guerra civil. Que, supongo, es lo que los monstruos quieren ver. ¿Y qué hay de la abdicación del rey? ¿Y las reparaciones? ¿Has visto lo que están pidiendo? Colapsará nuestras finanzas. 10.000 estelares. El equivalente a 1.000.000 de monedas de oro. Una buena quinta parte de nuestros ingresos fiscales anuales. Extravagante. Pero piénsalo. ¿No es eso preferible al fin de nuestro reino? Eso sí. Son lo suficientemente honorables, al menos, como para no exigir cada moneda de nuestras arcas. ¿Entonces no hay nada que hacer más que aceptar sus términos? No veo otra salida, no. El rey Edmaris escuchó en silencio mientras sus ministros y nobles deliberaban, guardándose sus pensamientos para sí mismo. Hermoso. Tan dulce como una niña, pero una presencia tan abrumadora en persona. Este Rimuru, señor de los monstruos, es un temible señor demonio, de hecho. El mero hecho de pensar en él hace que el terror surja del fondo de mi alma. No había forma de que el rey pudiera poner su propia majestad por encima de él por más tiempo. El miedo en su corazón hizo impensable la idea de desafiarlo. Lo habían dejado indefenso, un cubo en una caja, obligado a devorar sus propias extremidades. No quería volver a experimentar eso nunca más, y ahora tenía que convencer a los ministros para que vieran las cosas a su manera.
En su mente destellaron imágenes de derrota y los variados tipos de tortura que había soportado, y en el medio, la ciudad de los monstruos, mucho más ordenada de lo que había imaginado. El nacimiento de un nuevo señor demonio y la resurrección del dragón tormenta. Era toda la verdad, y Edmaris sabía que significaba una amarga derrota para él. Manchado por la codicia, había cometido un terrible error. Si se hubiera acercado en términos más amistosos, tal vez podrían haber trabajado juntos en una situación muy diferente. Pero el tiempo para eso se había ido. No se permitirían más errores. Diablo le aconsejó que era libre de responder a estas 3 condiciones como quisiera. En otras palabras, su respuesta no importaba mucho. Los objetivos de Diablo se cumplirían de cualquier manera. En cambio, razonó el rey, su deber era simplemente mantener las consecuencias al mínimo, y ese fue el enfoque que tomó mientras ordenaba sus pensamientos. La elección para la número 3 fue un hecho. Más guerra significaría la aniquilación, desde el rey hasta el ciudadano más humilde. La segunda pregunta era más digna de debate, ya que significaba que la vida y el sustento de las personas estarían garantizados. Los destellos que disfrutó del horizonte de la ciudad monstruosa todavía estaban frescos en su mente. Incluso había visto aventureros entre ellos, sonriendo y riendo con sus monstruosos amigos. Tal vez no sea un destino tan malo después de todo. Edmaris disfrutó de la fantasía por un momento, pero rápidamente la disipó de su mente. Nunca podría suceder. Nadie confiaría en un monstruo, no a menos que vieran esa ciudad por sí mismos. Me reí como si fueran los delirios de un loco. La nobleza tenía el deber de mantener a salvo a su gente. Si optaban por la rendición incondicional y la vida como un estado vasallo, podría derrocar a toda la nación. Los reinos vecinos resistirían, sin duda, y era dudoso que la resolución fuera aprobada por el Parlamento. Un rey tenía derecho a imponer su voluntad a sus súbditos, por supuesto, pero los intentos de asesinato sin duda se producirían poco después. Hasta ahora, la pregunta 1 ofrecía la decisión más obvia. La abdicación significaba que Edmaris renunciaría, entregaría la corona a otra persona y se le obligaría a jurar que nunca volvería a hacer la guerra. Existía una demanda de reparación, sí, y si bien no había base legal para eso, fue difícil para él rechazarla. Conduciría a una paz mucho más rápida y económica que continuar con esta guerra. No había garantía de que los monstruos no acumularan más demandas más tarde. Pero con estas 2 en particular, podía decir que tenían un objetivo sólido en mente. Diablo había entrevistado extensamente al rey Edmaris, y mientras lo hacía, dejó en claro que Jon se convertiría en el rey de una nación recién establecida. Edmaris tuvo 3 hijos, 2 niñas y un niño, el menor. Sus hijas fueron casadas con familias nobles en el extranjero, lo que dejó a su hijo de 10 años como el único heredero viable. Si el rey abdicaba ahora, había muchas posibilidades de una sangrienta lucha por el poder. El rey incluso tenía una idea de quién aspiraría a su trono, ese sería Edward, su medio hermano y jefe de la facción de la nobleza en este palacio. Al leer tan adentro, Edmaris supo lo que Diablo quería. Trató de aprovechar esta potencial lucha por el poder y hacer que la facción real y la nobleza luchen entre sí. De hecho, esto estaba destinado a suceder sin importar la decisión que tomara. Independientemente de lo que eligiera, Diablo podría incluirlo fácilmente en sus propios planes. El rey suspiró para sí mismo. Entonces, ¿simplemente no importa? Y si no fuera así, si los resultados fueran los mismos independientemente. Está bien, todos. Permítanme exponer mis puntos de vista. Justo cuando el debate empezaba a amainar, el rey Edmaris empezó a hablar. La nación de los monstruos se hace llamar Federación Jura Tempest. Es una reunión de una variedad de especies de monstruos, todos unidos por un supervisor llamado Rimuru. No siento que sea tan malo unirme a ellos en esta federación. ¿Busca convertirte en un estado vasallo? No, así no. Simplemente estoy declarando mi creencia de que su nación se gobierna de una manera sorprendentemente pacífica. Se detuvo por un momento, permitiendo que la audiencia evaluara cuán resuelta era su expresión. Esta guerra fue un error. No fue por el bien de nuestra gente,
sino por mi propia codicia. Por eso los cielos tuvieron a bien desampararme. El precio de eso hizo que Beldora resucitara y esparciera las semillas del desastre por todo Farmos. Si hubiera seguido el consejo del marqués de Moller y del conde de Helmen, nada de esto habría sucedido. Mi señor, por favor, nada de esto es. Somos indignos de su gran modestia, su majestad. Gracias, dijo el rey, asintiendo con sincera apreciación. Ya no hay una segunda oportunidad para nosotros. Ninguna. Gracias al señor Rimuru, señor de los monstruos, estoy aquí ante ustedes ahora. No hay una próxima vez. Una decisión incorrecta más, y las llamas de la guerra descenderán no solo sobre mí, sino sobre todo nuestro pueblo. Mi orgullo y mi honor ya no importan. Todo lo que quiero hacer, como mínimo, es asegurarme de que mi gente no sea engullida por esas llamas. ¿Qué podemos hacer para dirigir las cosas en una mejor dirección? ¿Qué hará más feliz a nuestra gente? Eso es lo que quiero que todos consideremos. Los ministros se quedaron helados por la sorpresa. Su rey frío y calculador, siempre poniendo su propio beneficio por encima de todo lo demás, admitiendo sus errores y pidiendo a sus asesores que presenten una idea mejor. Su sorpresa era comprensible. Todos miraron con los ojos muy abiertos a su rey, reflexionando sobre sus propios pensamientos. El egoísmo dentro de ellos, ya que usaban el orgullo o lo que sea como una excusa para proteger sus propios bienes, ahora era demasiado obvio para ellos. Hasta el último de ellos se puso de pie, luego se arrodilló ante su rey. Mi señor, dijo Müller en su nombre, nos disculpamos. Todos fuimos tontos. Debemos buscar un mejor camino, para nuestra nación y para nuestro pueblo. El resto de ellos gritó su «estoy de acuerdo», cuando sus cabezas tocaron el suelo. Las conversaciones continuaron hasta bien entrada la noche siguiente, ya que Yom y su equipo fueron invitados a participar como asesores. Creo que hice un buen trabajo al sacudirlos, informó Diablo, sonriendo. ¡Guau! Espera un segundo. Hay tantas cosas que podría comentar allí que casi no sabía por dónde empezar. Pero supongo que el mayor problema fue. ¿Les mostraste esa cosa? Lo hice, señor. Pensé que era la mejor manera de infundir miedo en sus mentes. ¡Guau! Él se los mostró. Ese cubo de carne. Shion actuó terriblemente orgullosa al respecto, no es que yo hiciera algo para animarla. No me digas que están asustados, hombre. Si esto hubiera sido antes de mi reencarnación de Slime, habría estado vomitando del impacto. Ese es el tipo de impacto que tuvo esa cosa. ¿Cómo? Este es un territorio totalmente de señor demonio en el que estoy entrando ahora, ¿no es así? Traté de mantener una imagen limpia, y ahora eso está siendo reemplazado por algo francamente aterrador. Lo hecho está, supongo, pero aún así. Mezclar el terror con el alivio parece una manera fácil de ganarse su confianza en nosotros, al menos, incluso si es un enfoque que usarían los yakuza. Salté del regazo de Shion. Un poco de té, en forma humana, sonaba bien. Necesitaba relajarme y cambiar un poco de marcha. Con respecto a las conversaciones de paz, mi señor, he solicitado 10.000 monedas de oro estelares en reparaciones. Gash. Escupí todo el té en mi boca. ¿10.000 estelares? Quiero decir, sí, le pedí que usara las reparaciones como una cuña para conducir entre el rey y la nobleza, pero esa cifra es más que irrazonable. Se desvió tanto de la realidad que no estaba seguro de que los países vecinos lo consideraran justo. El trueque seguía siendo el método preferido de comercio en este mundo. La moneda era la norma en los centros de población como Blue Moon o Inglesia, pero en los pueblos agrícolas, la gente podía pasar toda su vida sin ver nada más valioso que una moneda de plata. En otras palabras, el dinero tenía mucho más valor aquí de lo que originalmente le di crédito. Una moneda de cobre costaba unos 10 centavos, una moneda de plata unos $10 y una moneda de oro unos 1.000. Ese fue el entendimiento general con el que trabajé, pero incluso eso solo se aplicaba en las grandes ciudades. En la vida real, las diferencias eran aún más marcadas. Por ejemplo,
Un trabajador promedio en la ciudad ganaba 6 monedas de plata por día, 150 por mes, alrededor de $1,500. En los pueblos, mientras tanto, ni siquiera ganarías 100 platas al año. Eso es menos de 1,000 para vivir. La disparidad económica en este lugar es una locura. Por supuesto, no había tanta variedad en las que gastar sus ingresos. Probablemente no estabas tirando tanto tu dinero. Realmente, la acuñación no tenía mucho propósito para mucha gente. Para decirlo de una manera, disparidad o no, sus circunstancias de vida no cambiaron mucho de una clase social a otra. Y si considera la falta de una organización financiera internacional que dicte los términos de la economía, tal vez fuera más saludable de todos modos. Esto significaba, quizás, que en este momento era nuestra mejor oportunidad para construir una superpotencia económica. Diablo es un tipo inteligente. Cuando me escuchó hablar de que varias razas compartían la prosperidad de las demás, inmediatamente conectó eso con la dominación económica. Necesitábamos una red de distribución, una capaz de traer productos de áreas de baja a alta demanda, y la acuñación era imprescindible para eso. Tomar el control del flujo de dinero nos permitiría esencialmente dictar la economía mundial. Había muchas monedas locales utilizadas por las naciones del mundo, pero en la práctica, la moneda del reino de los enanos era la principal en uso. Sería fácil construir una esfera económica mundial basada en una moneda única. Podía imaginar eso en la mente de Diablo mientras hacía sus movimientos. Volviendo al tema, a pesar de mi impresión inicial, resulta que el dinero en este mundo se trataba más como una de cobre igual a $1, una de plata igual a $100 y una de oro igual a $10,000. Entonces, 10,000 monedas de oro estelares significaban que estábamos pidiendo reparaciones de guerra por una suma de $10,000 millones. Esto no era Japón. No había tantas cosas por todos lados, no había mucha necesidad de un presupuesto nacional para ser tan grande. Pensando en ese sentido, la cifra que pedimos era astronómica. ¿No crees que eso es ir demasiado lejos? Jejejeje. No, no es un problema. Les di 3 opciones, pero solo hay una respuesta real. La pregunta 3 difícilmente merece debate, y tampoco la pregunta 2. La única decisión real a tomar es sobre la pregunta 1, y es a partir de ahí que comenzarán sus negociaciones, supongo. Luego agregó con una sonrisa, por mucho que me gustaría que siguieran mi camino en la pregunta 3, sin embargo. Él estaba en lo correcto. Solo había una elección real. ¿Intentarían convencernos de que bajáramos el precio? No, no eran tan tontos. Podrían pedir pagos repartidos cada 10 años, tal vez, si no pudieran cubrirlo ahora. No tengo intención de ofrecer un descuento, aconsejó Diablo. Farmus se verá obligado a ceder a nuestras demandas. Sin embargo, dudo que alguna vez suceda de todos modos. Si esa cantidad de monedas sale de sus mercados, los efectos en su economía serían asombrosos. Sí, lo apuesto. Sabía que Diablo estaba haciendo esto a propósito. Supongo que lo que decidirán hacer es imponer la obligación a un tercero. Oh. Esto fue lo que Diablo imaginó. Básicamente, harían un depósito y luego pagarían el saldo con otra cosa. De esa manera, incluso si el propietario de ese algo más se negaba a respaldarlo con monedas, eso ya no era asunto del reino. Estarían fuera de peligro, y si nos quejamos de ello, pueden rechazarnos y afirmar que cumplieron con su parte del trato. El enfoque solo funcionaría si estuvieras lidiando con un adversario muy estúpido, pero si caímos en la trampa, podría haber problemas. ¿Qué haríamos entonces? Todo está incluido en el plan. Estoy seguro de que podemos recuperar al menos 1,000 estelares, y eso concluiría la primera parte de la operación. Espera. ¿Cómo sabes que podemos ganar tanto? Oh, eso. Sencillo. En resumen, fue porque Farmus simplemente no tenía mucho uso inmediato para las estelares. Eso realmente tenía sentido, si lo piensas. Con una moneda que vale 6 o 7 cifras, tratar de darles cambio debe haber sido un gran dolor en el culo. No era más que un tesoro a menos que estuvieras diseñando grandes negocios, y probablemente pensarían, en la estimación de Diablo,
que arrojar un número decente no los afectaría tanto, día a día. Las monedas de oro eran lo que impulsaba el presupuesto nacional la mayor parte del tiempo, por lo que las estelares eran más como valores, inaccesibles en circunstancias normales. En un mundo sin bancos, no podrías generar interés con ellas. Así que tal vez no pelearían mucho por ellos después de todo. Bien jugado, diablo. Estaba dispuesto a encontrarlos en el medio y pedir entre 100 y 300 estelares. Alrededor de $1.000.000 por víctima de nuestra parte, más una pequeña consideración por los techos y las cosas que tuvimos que reparar. Ese era el mínimo con el que me sentía cómodo, así que si Diablo pensaba que podía sacar 1.000, entonces no tenía ningún problema en ir a la mesa de negociaciones. Unos millones frescos todavía era más que suficiente para cualquier cosa que pudiera imaginar. Mientras tanto, Diablo no se contentó con eso. También estaba formulando un plan para desencadenar una guerra civil dentro de Farmos. Chico aterrador. ¿Qué más necesitas realmente de ellos si ya estamos recuperando nuestras pérdidas? Jejejeje. El rey Etmaris puede estar liberado, pero ahora es mi títere voluntario. Está bajo la influencia de mi habilidad tentador, por lo que puedo obligarlo a hacer lo que quiera, hasta cierto punto. En otras palabras, con tentador activado, Diablo tenía poder de vida o muerte sobre el rey. No podía tomar completamente el control de su conciencia ni nada, pero Diablo tenía el derecho de desear su muerte en cualquier momento. Mientras siguiera sus órdenes, todo estaría bien, pero si mostraba algún signo de rebelión, Diablo lo detectaría de inmediato. Podía matar al tipo en ese mismo momento, y si entendía eso, una traición simplemente no iba a suceder. Controlar a la gente con terror es una habilidad bastante aterradora, ¿eh? Todo está bien si no te cruzas con Diablo, pero aún así. De todos modos, así era como Diablo observaba el comportamiento del rey Etmaris. Como esperaba, el rey deliberó principalmente sobre la pregunta 1 y parecía estar listo para abandonar el trono. Le había pedido a Muller y Helmen que llamaran a Etmaris para que se responsabilizara de esta crisis, pero eso ya no parecía ser necesario. Supongo que Diablo también había estado construyendo relaciones con la facción real en el castillo, algo que se desvió un poco del plan original pero que en realidad funcionó para mejor, como él lo explicó. Cuando Etmaris abdique, la base del poder que construyó se va con él, y con eso, se vuelve más fácil echarle la culpa de todo. Con el cuerpo de caballeros reales muerto por su mano, me dijo Diablo, no queda nadie para proteger a la familia real. En este momento, antagonizar a la nobleza significa la muerte de Etmaris. Tendrá que responder a todas sus necesidades, al menos, en la superficie. Nadie estaba alrededor para hablar por el rey. Los nobles no dudarían en aprovechar eso, que va al tercero que mencionó Diablo. La guerra sería lo único que saldría de eso. La nobleza quería convertir al rey Etmaris en un sacrificio, y el rey se devanaba los sesos buscando formas de contraatacar. Entonces, ¿qué sigue, entonces? La facción real no tenía ejército, estaban obligados a ser golpeados. ¿Cómo podemos evitar eso? Entendido. El mejor enfoque sería incorporar la fuerza de Yom y mantener una relación de cooperación. Esto permitiría. Oh. Cierto. Yom está conectado conmigo. Etmaris sabe que quiero que se convierta en rey, y si hace movimientos concretos hacia eso. Tal vez una entrega inmediata de la corona no fuera demasiado realista, pero si pudiéramos enmarcarlo como Yom salvando la vida del rey, tal vez podría parecer una familia real arruinada pasando la antorcha a otra generación. Así que el rey va a tomar a Yom, y a nosotros, como sus aliados. Diablo sonrió. Sí. Una afirmación muy sabia. Ah, ¿tenía razón? Tenernos como aliados le daría a Etmaris una fuerza que haría que su cuerpo de caballeros reales pareciera un grupo de niños. La nobleza, entusiasmada y suponiendo que tuviera una victoria fácil, sería masacrada a manos de Yom el campeón. Entonces, ¿deberíamos darle a Yom más recursos? Deberíamos. Rasen, quien también está bajo mi mando, recibió instrucciones de contactarnos cuando llegue el momento, así que espero poder contar con usted para eso. Ese es Diablo para ti.
Tiene a todos sus hombres en el trabajo para que pueda descansar y relajarse. Estaba llevando el lema esté preparado a sus extremos más elegantes. Grayson, sin embargo, este super gran tipo, el protector del reino y todo eso. Supongo que eso no le importaba a Diablo. Pero no tiene sentido insistir en eso. Entonces, ¿podrá Jon vencerlos? ¿Qué pasa si algún otro pretendiente al trono forma una alianza con los reinos vecinos? Estoy haciendo que el señor Fusé y el rey Gacel presionen a sus gobiernos para que no intervengan. Creo que es una posibilidad que podemos ignorar con seguridad. Sin embargo, si sucede, entraré en la batalla yo mismo, así que no se preocupe. Todo lo que pude hacer fue asentir ante su suprema confianza. Diablo tiene la intención total de quedarse detrás de escena, ¿no es así? Es una locura pensar que básicamente está dejando que todas estas otras personas destruyan un reino entero para él. Rafael también me decía que las posibilidades de una alianza eran escasas, así que no tenía quejas. Le di una palmadita en el hombro a Diablo arrodillado. Muy bien. Entonces te lo dejo a ti. Avísame si pasa algo. Sí, mi señor. Le aseguro que todo está en buenas manos. Así que ahora me habían informado sobre el esquema general. Justo cuando estaba revisando los pequeños detalles, Aruna entró con un nuevo postre, algo para acompañar el té, como ella dijo. Oh, ¿es esta la natilla de té verde? Lo es, señor Rimuru. Puede que todavía no esté a la altura de Lady Suna, pero creo que he mejorado. Con una suave sonrisa, Aruna colocó los platos sobre la mesa. Beldora, que había estado leyendo manga sin molestarse en unirse a la conversación, eligió ese momento para unirse a mí allí, como si se hubiera ganado el derecho. Oh. ¿Un poco para mí, entonces? Por supuesto, señor Beldora. Asintió sociablemente y tomó un plato de golosina con huevo. Señor Beldora, dijo Diablo mientras le ofrecía su propio plato, aquí está su porción prometida. Guarajajaja. Eres un hombre de palabra, Diablo. Hablando acerca de un soborno barato. ¿No quieres nada, Diablo? Pregunté, pensando que Aruna siempre podría asustar a otro, pero Diablo se inclinó cortésmente en respuesta. Pagué mi parte a cambio de la información que recibí. No hay necesidad de preocuparse por mí. ¡Qué caballeroso! Un hombre de palabra, sin duda. Aunque no entendía por qué valía la pena darle tanta importancia a las natillas. Pero si eso era lo que Diablo prefería, más poder para él. Oh. Bueno, está bien. Aún así, dije, cambiando de tema, es gracioso como volviste justo en medio de Valpurgis. Debimos pasar uno al lado del otro. Se había ido cuando me fui a medianoche, después de todo. Supuse que no podíamos habernos perdido mucho. Pero... Oh, no, mi señor. Después de que terminé de amenazar al rey Edmaris y su corte, viajé por el campo de Farmos para investigar su situación financiera. Quería asegurarme de no haber pasado por alto nada en mis planes, pero luego el señor Beldora me ordenó regresar aquí. Eso sonaba, importante. Beldora se puso de pie, casi derribando su silla. Yo, tengo un recado que atender. Espera ahí mismo, Beldora. Me levanté rápidamente, agarrándolo por el hombro. Espera. ¿Puedo explicarlo? No, no puedes. Deja de entorpecer el trabajo de las personas. Confisqué las natillas de las manos demasiado ansiosas de Beldora, y le ordené a Aruna que lo eximiera de los privilegios del postre por un tiempo. Podía llorar todo lo que quisiera, pero no podía dejar pasar esto. Lo juro, nunca puedes bajar la guardia con ese tipo. Tal vez fue fortuito al final, con Beldora deteniéndose en Valpurgis y echando una mano, pero eso no importaba. Si dejo pasar esto, quién sabe qué tonterías podrían surgir la próxima vez. Es bueno que el capaz diablo estuviera cerca para manejar los asuntos, pero, ¿y si Beldora hubiera molestado a uno de mis otros amigos con sus solicitudes egocéntricas? Me hizo estremecer.
el dragón tormenta dando órdenes estropearía toda la cadena de mando que tenía. Es por eso que me aseguré de que me consultara la próxima vez antes de intentar algo así. Afortunadamente, Diablo no tenía ningún otro asunto urgente en Farmus, aparte de las conversaciones de paz dentro de 5 días. Había delegado su autoridad a otros para el resto del trabajo, así que por ahora estaba bien sirviéndome. Como su mayordomo, dijo, no podría pensar en abandonar su lado. Eso hizo que Shion se estremeciera, pero tenía que reconocerlo. Entonces, sobre esas conversaciones de paz. Oh, ¿crees que yo también debería asistir? No, señor, puedo manejar las cosas lo suficientemente bien solo. Siempre encontré tranquilizador durante las reuniones de alto riesgo tener a mi jefe presente, pero para un triunfador nato como Diablo, no era necesario. De hecho, como dijo, mi presencia en el palacio aplastaría la voluntad de luchar de los nobles. No sabía exactamente qué quería decir con eso, pero estaba seguro de que las cosas estaban seguras en sus manos. Por ahora, al menos, estaba seguro de que todo el asunto de la invasión de Farmus podría archivarse en un gabinete en lo más recóndito de mi mente. Y luego, todo salió exactamente como lo imaginó Diablo. Todos los nobles de la nación se reunieron en el palacio para celebrar una sesión del Parlamento. Este fue mucho más intenso que el anterior, y el rey y sus ministros parecían profundamente preocupados. Incluso los miembros del contingente antirrealeza estaban visiblemente angustiados, lo que aumentaba la electricidad en el aire. Hoy estamos aquí, comenzó el rey, para discutir nuestra campaña para despachar a Tempest. Lamento informarles que el dragón Tormenta acabó con nuestras fuerzas en el campo de batalla. Los únicos sobrevivientes fuimos Resen, Reigiem y yo. Fuimos derrotados. El explosivo estallido envió ondas de choque a través de la sala de reuniones. El estado brutal de las cosas en Farmus, como lo explicó el rey, era bastante increíble, pero lo que dijo a continuación lo sometió a críticas fulminantes por parte de los nobles. Lo cual era de esperar. Después de todo, estaba declarando que aceptaría las condiciones de los monstruos y les ofrecería reparaciones de guerra, por una suma de 10.000 estelares. Eso es una locura. Un estelar son 100 monedas de oro. ¿Les vamos a regalar 1.000.000 de oro? ¿Por qué pagaríamos tal rescate a una horda de monstruos? Me niego a permitir que esto suceda bajo mi vigilancia. E incluso si vaciáramos el Tesoro Nacional, ¿seríamos capaces de juntar tanto dinero? Dado el rol de las monedas de oro estelares como una especie de certificado de bonos físicos negociados entre naciones, la mayoría de los reinos rara vez tenían 100 a mano. La tierra de Farmus era grande, de hecho, pero tal vez podrían juntar 1.000 si quisieran. Si esto debía pagarse en moneda de oro normal, la logística detrás de la entrega hizo que la nobleza se detuviera comprensiblemente. Si esta era una nación con la que tenían relaciones formales, la deuda podría pagarse con una amplia variedad de bienes, pero esos eran términos que no podían ofrecer a una nación nueva, y mucho menos a una dirigida por monstruos. De cualquier manera, seguramente sería un duro golpe para la economía de Farmus. Diablo sabía que 10.000 estelares era un pedido imposible. Por supuesto, los nobles se quejarían de ello. Para ellos, que no habían puesto un pie cerca del campo de batalla, nunca podrían comprender realmente la amenaza. No había suficiente conciencia entre ellos de que el futuro de su nación estaba en juego. Por lo tanto, no pasó mucho tiempo antes de que sus quejas se transformaran en un impulso para continuar la guerra. De hecho, rendirse a sus fuerzas sería absurdo. No tenemos ninguna garantía de que nuestros adversarios cumplirán sus promesas y mantendrán sus manos fuera de nuestra gente. Nuestra única opción es resistir hasta el amargo final. Con mucho gusto apostaría mi orgullo al decir que nuestras fuerzas podrían derrotar fácilmente a un dragón que acaba de despertar. Con Beldora como nuestro oponente, la Santa Iglesia Occidental no se quedará de brazos cruzados. Me imagino que la hermosa y talentosa Hinata actuará. Ah, sí, la capitana de los cruzados. Es una zorra, fría y calculadora, pero siempre podemos contar con ella en momentos como este.
La Santa Iglesia es conocida en todo el país por ser el enemigo mortal de Veldora. No te olvides del héroe. Ah, sí, velocidad de luz, Masayuki de Iglesia. Exactamente. El héroe más fuerte de todos, un hombre que mató a sus enemigos antes de que supieran lo que les sucedió. Estoy seguro de que le mostrará a Veldora en poco tiempo que velocidad de luz no es un mero apodo. Sí. Ese es el espíritu. Eliminaremos a esos monstruos en un abrir y cerrar de ojos. Los nobles estaban cada vez más inquietos, alardeando de todas las cosas imposibles que lograrían. El objetivo, para ellos, era suyo para que lo tomaran, solo querían que alguien más lo tomara por ellos. Los ministros realistas que miraban comenzaron a sentirse terriblemente incómodos. Les recordaba demasiado a cuando el rey les dio la noticia por primera vez. Algunos se enrojecieron visiblemente mientras suspiraban desesperados, mientras que otros reflexionaron en silencio sobre lo que su líder debe haber sentido en ese momento. El rey Etmaris, para su crédito, entendió lo que pasaba por la mente de los nobles que había reunido. Los halcones de guerra estaban tenazmente interesados en preservar sus propios intereses y los de nadie más. No les importaba Farmus en sí, ni las vidas o propiedades de las personas que habitaban en él. Su confianza suprema y serena procedía del hecho de que no tenían ninguna intención de luchar realmente por ella. El rey sabía que resultaría así. La nobleza terrateniente aquí todavía tenía que comprender la realidad de todo esto. No habían probado nada del terror, no tenían interés en enfrentar la peor parte de esta amenaza. Solo querían quedarse escondidos en un lugar seguro y hacer que alguien más se enfrentara. Si terminara en derrota, todos se negarían a ser responsables de ello, sin duda. Y tal vez podrían haberse salido con la suya navegando así antes. Farmus era grande y su tierra le otorgaba varias ventajas decisivas sobre sus vecinos. Pero eso no iba a funcionar ahora. Poner los tornillos a las naciones cercanas no lograría nada, y además, su enemigo era un monstruo de clase catástrofe que arrasó con todo un ejército sin ayuda. La ira de los nobles continuó, la mayoría de ellos gritando para que el rey cargara con la culpa. La familia real debería pagar las reparaciones de su propio bolsillo. Las demandas de los monstruos deben ser rechazadas. Farmus debe prepararse para la guerra total. En cierto modo, no estaban equivocados, pero les faltaba un punto vital. Farmus ya había perdido la mayor parte de su capacidad interna para luchar, algo que, tal vez, se negaban a creer. Cuando se les señaló esto, algunos palidecieron de horror, mientras que otros desafiaron descaradamente cualquier afrenta. Tal como temía el rey Etmaris, la nobleza se negó a trabajar como un grupo coherente. A medida que el parlamento se volvía más caótico, Edward, medio hermano del rey y líder de la secta de la nobleza antirrealeza, eligió ese momento para hablar. Mi hermano, Su Majestad. Incluso si abandonas el trono, no puedes evitar tu responsabilidad. ¿Un rey tan orgulloso como tú realmente admite la derrota tan fácilmente? Edward, escúchame. Nos enfrentamos a Veldora, el dragón tormenta. Mi orgullo, comparado con su tiranía, es un mero montón de cenizas. Nunca me verás dispuesto a enfrentar tal terror de nuevo en mi vida. O si es una cuestión de orgullo para ti, ¿tomarás la lucha? No te detendré. Pero sí creo que no dará como resultado nada más que más sangre en tus manos. No, yo. Mi señor, si todo lo que dice es verdad, ¿no está intentando huir de la nación por su cuenta? No hay ningún lugar al que huir, tonto. Es exactamente por eso que tengo la intención de pagar el dinero y abdicar del trono. Justo cuando pretendía cumplir con la responsabilidad del rey, Edward se encontró atónito en silencio por el vigor poco característico de su hermano. Si no abdico, continuó el rey, bajando la voz, entonces Farmus se convertirá en una colonia o en un estado en guerra. ¿Estás bien con eso? Marcará el fin de esta nación. Jiyuich. Pero simplemente rendirse a esta fuerza de monstruos. La voz de Edward se hizo más lenta, su mente aún se negaba a aceptar los hechos. Fue interrumpido por la tímida voz del señor Helmen, hablando justo cuando la sala de reuniones se quedó en silencio. ¿Puedo tener un momento? Recibí estos documentos en la mañana de hoy.
Su contenido es tan vital para esta pregunta que deseo compartirlo con todos ustedes ahora. Llevaba consigo una declaración del reino de Blue Moon. En él, la nación reafirmó su apoyo a la tierra de Tempest y criticó la campaña fallida de Farmus. Fue, en resumen, un ataque a Farmus. ¿De dónde saca el valor un reino tan pequeño? Como si hubieran dicho algo si ganáramos. Creen que pueden disfrutar de la última risa, ¿no? Las malas noticias para los nobles furiosos no terminaron ahí. El ministro de Comercio luego informó haber recibido un anuncio similar del reino de los enanos anteriormente. Esto hizo que incluso los más duros de los halcones de guerra objetaran, sus palabras se debilitaban por momentos. Blue Moon puede no ser una preocupación, pero si la nación armada toma medidas, eso es un mal augurio para nosotros. ¿Crees que el rey Gazelle mantendrá su neutralidad? El problema, razonó el conde, es menos eso y más el poder de sus palabras. Como socio comercial vital, sería malo para nosotros enojar a su rey. Un lúgubre silencio cayó sobre la sala de reuniones, solo para ser roto por un soldado de rostro pálido que irrumpió en la sala a todo galope. Señor, acabamos de recibir un informe de emergencia del gremio. A pesar de que se estaba realizando una reunión legislativa de alto nivel, ninguno de los guardias lo detuvo. Eso fue gracias a la autoridad permitida por el expediente de transmisión de emergencia vital de alto secreto, en su mano. La etiqueta prominente hizo callar incluso al más contrario de los nobles. Este nivel de secreto se autorizó solo para peligros especiales de grado S. El gremio independiente tenía un trato con los gobiernos del mundo en el que impedir su entrega era un delito, tan grave como la traición. Dánoslo, declaró rotundamente el rey Etmaris. Con mano temblorosa, el soldado extrajo una hoja de papel del sobre y leyó lentamente. El monstruo Rimuru, que se ha nombrado a sí mismo supervisor del bosque de Jura, se ha declarado a sí mismo como un señor demonio. ¿Qué? ¿Qué? De hecho, son buenas noticias, ¿no? Nuestra nación está salvada. Sí, los otros señores demonio no se lo tomarán amablemente. Este tipo Rimuru se ha extralimitado dolorosamente. Aprenderá el terror que un verdadero señor demonio trae al mundo en breve. Y si todo va bien, tal vez los otros señores demonio derroten a Beldora junto a él. Los vítores brotaron de la nobleza en el momento en que el mensajero se detuvo para respirar. Lo que el soldado dijo a continuación restauró rápidamente el silencio. Tenemos noticias de que, resistiendo esta declaración, el señor demonio Clayman desafió a Rimuru, el señor demonio Rimuru, a un duelo, y perdió la vida en el proceso. Los jadeos llenaron la habitación. Ah. Imposible. ¿Dónde está Carion, el señor de las bestias? ¿Qué pasó con Freya, la reina del cielo? ¿Simplemente están dejando que este advenedizo se apodere del bosque de Jura? El impacto fue real. Ahora su enemigo era un señor demonio de pleno derecho. Pero cuando la nobleza cuestionó qué estaban haciendo los señores demonios adyacentes a Jura, el soldado terminó de leer la misiva. Con respecto a Carion y Freya, según los informes, han renunciado a sus puestos como señores demonio y acordaron afiliarse con la señor demonio Milim. El grupo está en medio de una reestructuración. Sus 8 miembros actuales se nombran a sí mismos, Octagrama. Los antirrealeza se quedaron completamente en silencio. Sabían, ahora, que su adversario Rimuru era parte de este nuevo octagrama. Incluso la facción de la realeza, avisados de antemano de esta noticia, parecían tensos y nerviosos. No importa cuántas veces lo escucharon, el informe era tan difícil de creer que también los llevó al silencio. Parecía que la fuente de este informe eran los propios señores demonio, quienes firmaron una directiva difundida al gremio. No había duda de su veracidad. Los señores demonios eran tan poderosos, que no tenían necesidad de recurrir a engañar a la raza humana para satisfacer sus necesidades. Con voz lenta y solemne, el rey Etmaris habló. ¿Escucharon eso, todos? Beldora es una amenaza, pero este monstruo Rimuru es completamente diferente. Un monstruo más allá de toda imaginación, uno que aparentemente hizo un trabajo rápido con el señor demonio Clayman. ¿Ya hemos tenido suficiente debate?
Ya me he decidido. Abdicaré el trono. Fue una tontería por mi parte proclamar que esto era por el bien de nuestra nación, cuando apenas tenía idea del enemigo al que aguijoneábamos. Fue mi error, impulsado por pura codicia. Si tan solo hubiera tomado otro enfoque, tal vez podrían haber sido buenos vecinos para nosotros. Según el razonamiento del rey, su partida podría ayudar a construir una nueva relación. Ninguno de los nobles que lo escuchaban expresó ningún desacuerdo. Ahora entendieron. La única forma de avanzar era hacer lo que dijo el rey Etmaris. Por lo tanto, dejaré mi puesto como rey, y deseo nominar a Edward como mi sucesor. Hermano mío. ¿Qué? ¿No es el príncipe Edgar? El salón se sumió en el caos una vez más. Era un hecho que Etmaris le daría el trono al único príncipe de la nación. Por eso Edward estaba trabajando tan duro para dar a conocer su presencia. Sabía que Etmaris, su hermano mayor, tenía que irse, y la oportunidad era como un sueño para él. Incluso si el príncipe Edgar obtuviera el trono, seguía siendo una oportunidad de oro para exponer su caso para la próxima vez. El príncipe tenía solo 10 años, pero mientras el hermano del rey aún viviera, no tendría otro regente gobernando en su lugar. Sí, pensó Edward, podía plantar las semillas de la incertidumbre y la duda en las mentes de la nobleza. Podría hacerles pensar que él era la única opción viable para el trono, al menos hasta que Edgar llegara a la edad adulta. Ahora, todo eso había sido arreglado para él. Sonrió frente al trono. Nos enfrentamos a tiempos difíciles por delante, murmuró amargamente Etmaris. Edgar todavía es demasiado joven. Tendrá problemas para superar cualquiera de ellos. Las reacciones fueron variadas, pero ya un sano contingente estaba convencido. El marqués de Muller habló primero. Creo que esa es la mejor solución, mi señor. Edward se regocijaba internamente con esto. Si tenía el respaldo de la cabeza de la facción neutral, no se podía anular esta decisión. Y una vez que tuviera el trono, esta crisis podría manejarse hábilmente, tal era su convicción. Podrían encontrar una forma u otra de retrasar los pagos, ganando tiempo para involucrar a sus vecinos y pasar a la ofensiva. Como los nobles antirrealeza le propusieron antes, incluso podrían formar una especie de alianza entre la humanidad, reuniendo a paladines y héroes para luchar por el mundo entero. Y tal vez nada de eso sería necesario en absoluto. Un nuevo rey significaba una nueva administración, y no había ninguna razón por la que ese gobierno necesitara seguir los acuerdos del anterior. Podrían declarar la deuda nula y sin efecto, y eso sería todo. Si Tempest se quejaba, podrían seguir culpando a Etmaris, el ex-rey. Era algo simple, pero fue suficiente para convencer a Edward. Jejeje. Esta nación alcanzará nuevas alturas de prosperidad bajo mi gobierno. Sonrió ampliamente, disfrutando del brillo de su nuevo poder, sin darse cuenta de que esto también era parte del guión. A partir de ahí, la sesión transcurrió con mayor fluidez. Se plantearon problemas, se hicieron ajustes hasta el último detalle. Al final del día, tenían un esquema final que fue aprobado por unanimidad para su uso en las conversaciones de paz. Dichas conversaciones llegaron demasiado rápido, al igual que la firma. Varios días después, la gran nación de Farmus, con toda su orgullosa historia, había firmado un armisticio y un tratado de paz con la Federación Jura Tempest. En la superficie, Farmus había reconocido a Tempest como una nación, y aunque las relaciones formales estaban muy lejos, ya no podían ignorar el derecho internacional al tratar con ellas. Al mismo tiempo, Tempest no era miembro del Consejo del Oeste, el principal cuerpo legislativo de las naciones occidentales, por lo que incluso si Farmus organizaba otra invasión, había poco que nadie pudiera hacer para detenerlos legalmente. Tempest había alcanzado el estatus de nación solo en las definiciones más básicas. Pero este tratado demostró, de una vez por todas, que este nuevo país llamado Tempest podía defenderse. Estaba dirigido por el señor demonio Rimuru, que se jactaba del dragón Tormenta como un aliado clave, y en poco más de 2 años, había reclamado todo el bosque de Jura. Fuera lo que fuese, era un brillante no humano más allá de cualquier medida humana. Considerando eso, ninguna nación se atrevió a abrir hostilidades con Tempest.
En comparación con las ganancias potenciales que esperaban ser cosechadas, las pérdidas proyectadas eran demasiado grandes. Incluso podría noquear por completo al país atacante. A partir de ese día, Rimuru comenzó a ser tratado como un líder impenetrable, un señor demonio de clase desastre, y así, sin mayor dificultad, se completó la primera parte de su plan. Exactamente como Diablo lo había imaginado. Fin del capítulo 1.